los que vayan llegando más tarde, como ahora mismo prácticamente los 5 minutos va a ser de presentación, pues empezamos si queréis. Sí, gracias. Ok, bueno, pues damos comienzo a esta jornada. Buenos días a todos los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. En esta jornada de la que vamos a hablar de las claves y fases de un plan de internacionalización. Una jornada técnica muy práctica que esperemos que sea de su utilidad. La ponencia central, que comenzará a continuación, será presentada por Ismael Guillén, que es socio de la consultora Track Global Solutions. Track es una colaboradora regular de Extenda en el desarrollo de un buen número de programas de consultoría. Ismael es precisamente el consultor del programa Estrategia y Acción Internacional de Extenda, que es uno de los programas estrella de nuestra compañía. Después de la ponencia central, que durará un poco más de una hora, haremos una breve presentación de los servicios de Extenda, porque entendemos que la información que van a recibir en esta ponencia va a ser lo suficientemente interesante y densa como para que lo demás resulte un poco secundario. Y para terminar, Sergio Rafael Rivas, que es el director de la Oficina de Inversión Territorial Integrada, la oficina de ITI en la provincia de Cádiz, hablará de los servicios que Extenda está ofreciendo a las empresas gaditanas a través de esa oficina ITI, que tiene unas condiciones especiales de participación muy ventajosas para las empresas de Cádiz. Sin más que añadir de momento, doy paso a Ismael Guillén, que va a hablar de las claves y fases de un plan de internacionalización. Yo creo que al final de cada uno de los bloques podemos dar no sé qué te parece a ti, Ismael, si dejar todas las preguntas al final o si dividirlas al final de cada bloque. No sé qué puede resultar más interesante. Sí, casi mejor al final de cada bloque podemos dar o podemos consultar si hay alguna pregunta. Una duda o pregunta, sí, para que sea un poco más y lógicamente, si te parece también bien, trasladar que si hay alguna duda a lo largo de la ponencia, que los asistentes no tengan problema en levantar la mano y en hacer alguna pregunta que pueda solucionar esa duda. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, pues repito que espero que sea de utilidad esta jornada y doy paso a Ismael Guillén con las claves y fases de un plan de internacionalización. Cuando quieras, Ismael. Ok, perfecto, Cristian, muchas gracias. Cambio y compartimos la presentación. Compartir ahora. Ah, no, perdón. Espera, compartir archivo es compartir pantalla. Compartir. Aquí, espero que veáis la presentación. Creo que lo veis, ¿no? Claves y fases de un plan de internacionalización. Bueno, muchas gracias, Cristian, Sergio y a todos los asistentes. Muy buenos días y muchas gracias. Siempre es un placer ya poder estar semipresencial con la parte positiva que eso conlleva y no solamente personal, sino para los negocios que ahora veremos. Entonces, bueno, como comentaba Cristian, vamos a hacer una presentación sobre las claves o las claves desde nuestro punto de vista, porque siempre un aspecto muy crítico y un poco abandonado inicialmente, como es el plan de internacionalización, con todo lo que ello pueda conllevar. Entonces, bien los que estáis a nivel presencial, podéis consultarme en cualquier punto, cualquier slide, cualquier diapositiva, bien al final de cada bloque lo volveré a hacer. Y aquellos que estéis conectados a través de online, bueno, podéis levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, Sergio me está apoyando también, al igual que Cristina, y bueno, pues podemos responder o intentar resolver entre todos con la experiencia las distintas consultas que podamos tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues como os comentaba, el presentaros claves o distintos aspectos para la estructuración de un plan de internacionalización y recalcaré durante la presentación 3 o 4 puntos que considero que son realmente importantes, como es cosas que muchas veces las obviamos, como es conocer mi oferta, qué es lo que vendemos,
o qué es lo que tenemos, conocer la demanda, qué es lo que se están comprando. Evidentemente tiene que haber ahí un encaje. A nivel nacional lo conocemos a la perfección. A nivel internacional, pues hay veces que es similar al nacional, pero hay veces que no. Entonces, eso es lo que siempre hay que estudiar, que nuestra oferta tiene que estar bien estudiada y tiene que ver, bueno, si en países terceros, pues realmente se demanda, ¿no? Eso es algo que parece muy obvio, pero muchas veces nos encontramos con problemas bastante importantes, ¿no? Y después, una vez que tengamos claro cuál es nuestra oferta y cuál es nuestra demanda, hacer el plan de acción, ¿no? Entonces, la idea, como siempre, un plan de internalización puede tener 100 páginas, 1000, 200.000, puedes tardar 500 horas en hacerlas, podemos hacerlo estructurado a través de un plan de Stenda, a través de un consultor, o podemos hacerlo nosotros mismos. La idea es que sea lo suficientemente sencillo y práctico como para que no sea una traba hacer un plan de internalización, pero bueno, que sí que es importante hacer ese razonamiento. Y el plan puede ser una hoja, 5, 10, puede ser algo sencillo, ¿no? Al final hay que adaptar todo a la realidad de cada empresa y al conocimiento que podamos tener o a las horas que podamos disponer. Como decía, no es una presentación académica, todos los conocimientos que tenemos a través de TRAC vienen avalados por la experiencia y como todo, pues cada uno tenemos unas experiencias distintas según qué mercado, y la experiencia que yo he tenido en países como Ecuador, pues no puede ser equiparable a México, que podamos pensar que son parecidas, o a Indonesia, que son mercados totalmente diferentes, ¿no? Que he escuchado hablar de Indonesia, muy interesante, diametralmente opuestos a la hora de técnicamente ejecutar acciones comerciales, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Idiomas, diferencias técnicas de reglamentaciones, tanto laborales como fiscales. Entonces, bueno, pues todo hay que meterlo en una batidora y bueno, pues ¿cuál es la idea? Este es el índice, como os comentaba, pues en cada uno de los puntos, pues haré un pequeño alto para si tenéis alguna consulta. Hacer una presentación de TRAC, que será breve, el programa de estrategia en el cual yo soy, como comentaba Cristian, consultor, cómo generarnos el propio plan, las distintas fases y las claves, ¿no? Bueno, TRAC Global Solutions, somos una consultora con más de 25 especialistas, tenemos presencia en las 8 provincias de Andalucía, trabajamos con distintos organismos y agencias de promoción exterior como Stenda y en otras comunidades, como puede ser en Galicia o Castilla-La Mancha, y tenemos presencia física y con oficinas en Perú, Colombia y Chile, ¿no? Bueno, trabajamos en distintas líneas, pero bueno, por no aburriros, ahí lo tenéis, ¿no? Sobre todo en promoción exterior, consultoría y en un área que son licitaciones multilaterales, que bueno, pues llegado el momento, alguno incluso le puede llegar a interesar, ¿no? Como son alguna ingeniería o el tema de agua, ¿no? Que también puede ser interesante. Bueno, el programa de estrategia de Stenda es un programa que precisamente es uno de los apoyos a nivel origen que tiene Stenda, que es ayudar a las empresas andaluzas a tener un plan de internacionalización, ¿no? Ha estado durante muchísimos años, 20, 25 años, ofreciendo este servicio, se ha depurado y se ha mejorado y evidentemente pues se va adaptando a las necesidades actuales de las empresas, ¿no? Entonces, pues lo que os voy a contar es parte de lo que hacemos en este programa, ¿no? La idea es que, bueno, tengáis disponible conocimiento de que podéis asistir y postular a entrar dentro del programa y bueno, pues contaros que el programa son 9 meses de duración, durante 3 meses se hace el plan propiamente dicho en el cual son las distintas fases que veremos ahora y luego durante 6 meses se pone en marcha ese plan y el consultor sigue apoyando a la empresa pues en la ejecución de las distintas acciones que consideramos necesarias dentro del plan para internacionalizar la empresa, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Y quizás esto es casi lo más relevante a la hora de hacer y por qué es muy importante, o así lo entiendo yo, el hacer un plan de internacionalización, porque generalmente cuando salimos al exterior no estamos hablando de grandes corporaciones ni grandes empresas con grandes recursos, todos nos fijamos en la última parte de la ecuación, ¿no? Que es el plan de acción. Generalmente todos tenemos en mente qué acciones comerciales tenemos que hacer para vender nuestro producto. O hacemos una agenda comercial en un país, o hacemos una asistencia a una feria, o buscamos importadores o distribuidores.
Las acciones pues son bastante homogéneas y tampoco buscamos un socio local en un país en destino y se nos pueden ocurrir una implantación de una empresa, pero puede haber 10 acciones, no hay mucho más. Al final son todas muy similares en lo que es el concepto. Realmente donde viene quizás la parte que normalmente no solemos reflexionar tanto es sobre todo en la primera parte, la oferta que tenemos. Evidentemente todos conocemos cuál es nuestra oferta porque estamos vendiendo esos productos, esos servicios o esa ejecución de obra en el mercado nacional y bueno, pues muchas veces tampoco tiene mucho sentido. Vamos a estudiar qué oferta tengo en mi empresa. Bueno, pues todo el mundo, prácticamente el 100% de la empresa se lo conoce. Pero es importante conocer bien la oferta que tenemos porque eso nos va a determinar si esa oferta casa con la demanda que tenemos en otros mercados. Conocemos que la oferta casa con la demanda que tenemos en el mercado nacional porque estamos vendiendo, si no, no existiríamos, ¿no? Pero tenemos que conocer bien cuál es nuestra oferta para determinar si dentro de esos 20 productos, 15 servicios, 3 ejecuciones de obras, categorizándolo en esas 3 categorías, ¿no? Principalmente, obras, productos y servicios, ¿qué demanda tienen los mercados internacionales? Porque tenemos que hacer un mix. Si estamos intentando ejecutar un servicio muy tecnológico y buscamos un país en el que no existe esa demanda, pues cuando hagamos las acciones comerciales o asistencia feria, detectaremos que no existe esa demanda. Entonces, a la hora de hacer un plan de acción hay que intentar obtener ese conocimiento con las dificultades que se tiene, pero existen muchas herramientas de información para saber que la oferta y la demanda existe un mix en el país X. Entonces, esa es la parte importante. Si nos vamos a ir a Ecuador, que lo conozco bastante porque estuve con la Antena, pues, a priori os podría decir qué servicios o productos se demandan más o menos, pero la idea no es ir a Ecuador a tantear si realmente se demanda eso. Hay que hacer un estudio previo y ver la demanda que existe y si realmente a otras empresas pues están teniendo éxito, es decir, informarnos todo lo que podamos para seleccionar los países que consideramos adecuados en donde pensamos que nuestra oferta calza con la demanda que existe. Y luego tenemos que ver también si esa demanda está totalmente cubierta, ¿no? Es decir, pues hay una gran demanda de estos servicios, pero es que tenemos que hay 15.000 empresas que son competencias a nosotros, pues vamos a ver si realmente somos diferenciales o no, porque si realmente hay una gran demanda, pero realmente hay una competencia muy grande, ya bien sea local o internacional, pues a lo mejor no es el país adecuado, por mucho que la demanda sea muy grande. Esto es lo que hay que tener un equilibrio y cada uno, evidentemente, en su servicio o producto tiene que sopesar que no solamente porque haya una demanda muy grande en un país vamos a tener éxito. Sobre todo hay que ver dentro de nuestra oferta cuál es la parte diferencial. Cuando tengamos el conocimiento de en qué somos diferenciales, pues podremos ver si esa demanda podemos sustituir a un proveedor, sustituirlo, abrir ese servicio a distintos clientes, ¿no? Esa parte, por lo menos que quizás es la parte más importante, la reflexión de que hay que hacer una reflexión inicial antes de lanzarse a hacer las acciones comerciales, porque nos llegan muchas acciones de Stenda, de ICE, de distintas acciones comerciales, misiones, y bueno, pues la oferta de acciones comerciales es muy grande, desde la Cámara, Stenda, el ICE, y hay que saber seleccionar, porque bueno, muchas veces los recursos en tiempo y en dinero pues no son ilimitados, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Os pondré varios ejemplos de distintas herramientas para hacer el análisis, que se pueden hacer o no, pero bueno, pues existen distintas herramientas metodológicas, quizás un poco más que lo hacemos dentro del programa de estrategia, pero bueno, para que os suene, lo podéis hacer o no, pero considero que es fundamental conocer la oferta, sobre todo cuando hacemos un análisis interno de la empresa. En el análisis interno, pues, existe una cadena de valor de Porter que es describir aquello que ya conocemos, es decir, cuál es la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, las tecnologías, las compras, todo parece un poco, muchas veces, quizás no tanto escribirlo, sino reflexionar sobre ello es importante. Infraestructura, gestión de recursos, desarrollo de tecnología, aunque son cosas que realmente se nos da por ejemplo, pues en la gestión de recursos humanos, por poneros un ejemplo, pues hay que ver qué capacidades tenemos. Si tenemos personal con conocimiento en comercio exterior, pues bueno, pues es un plus. Si tenemos personal con conocimiento en idiomas, pues si no sabemos inglés ni francés, pues quizás o bien tenemos que buscar a un personal que nos apoye en ese sentido, o nos focalizamos en países de habla hispana, o bueno, pues todo ese estudio que parece un poco de sentido común, bueno, pues el Porter,
nivel ya quizás un poco más desarrollado, pues hace este desglose, ¿no? De logística de entrada, de materiales, bueno, por lo menos que os suene, ¿no? Exactamente igual con las 5 fuerzas de Porter, que es establecer por no aburriros, un estudio sectorial de dónde nos posicionamos. Es decir, bueno, pues si hablamos, por ejemplo, que aquí tenemos mucho conocimiento del sector del aceite, pues bueno, pues podríamos ver cuál es la rivalidad, cuántas empresas hay 1.586 almazaras en Andalucía, pues sabremos que cuando vayamos a mercados exteriores, pues casi el 30% de nuestros competidores son las propias empresas andaluzas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tampoco hace falta que nos dediquemos durante 3 días, que es lo que hacemos como consultores, a hacer un análisis sectorial. Hay de sectores, tenemos gran información, como puede ser el sector del aceite. Si nos vamos al sector TIC, pues quizás tenemos menos. Si nos vamos a otro sector como el textil, pues seguramente bastante menos, ¿no? Entonces, hay sectores, si nos vamos al sector de la construcción, habrá muchísimos, ¿no? Hay sectores en los que podemos encontrar estudios sectoriales que ya están hechos por distintas instituciones, ¿no? Y distintas fuentes de información, luego, como el ICEX o Stenda, que disponen de mucha información, ¿no? También importante, análisis financiero. Cuando vayamos a cometer un plan de internacionalización, como siempre, tiempo y dinero son aspectos claves en cualquier aspecto de la vida y de los negocios, ¿no? Entonces, el dinero, por así decirlo, la internacionalización tiene un coste, porque, bueno, pues al final, por mucho que haya herramientas de ayuda como Stenda, como el ICEX, como las cámaras que nos hacen bolsas de ayuda, al final eso supone un coste y un sobrecoste, tanto en esfuerzo en tiempo de personal, como sobre todo en costes monetarios, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestra situación económica dentro de la empresa, ¿no? Entonces, podríamos hacer, yo no soy economista, ¿no? Pero existen multitud de ratios financieros, algunos puedo hacerlo hasta yo, o sea que son bastante simples, otros son bastante más complejos, pero bueno, lo importante es que sepamos que cuando vayamos a hacer un plan de acción, tenemos que hacer un plan de acción realista, en el cual tenemos que pensar que va a haber un coste inicialmente, y tenemos que exigirle al plan de internacionalización un retorno, ¿no? Entonces, todo esto no deja de ser un poco una entelequia inicialmente, porque al principio, si vas a salir, pues tampoco tienes claro cuánto vas a vender en el exterior, en el mercado número 1, ¿no? Pero bueno, al final hay que marcarse un objetivo, porque si sale que para recuperar tengo que hacer unas ventas que casi es la mitad de lo que vendo a nivel nacional, quizás no sea muy realista, ¿no? Entonces, es importante hacer este análisis económico, porque cuando hagamos el plan de acción, pues lo tenemos que cuantificar, y asistir a una feria nos puede costar 3.000, o hacer un viaje prospectivo a Indonesia pueden ser 4.000 euros, ¿no? Entonces, si lo que yo estoy vendiendo vale 100, pues hacemos la cuenta de cuánto tengo que vender, ¿no? Y a lo mejor me sale una cantidad que a lo mejor no se sostiene o no tiene equilibrio. Entonces, es importante hacer el análisis financiero. Seguramente conoceréis el DAFO, que es otra herramienta para análisis interno, quizás más conocida, en el cual, pues, ponemos nuestras debilidades, fortalezas, amenazas, y aunque parece siempre un poco una pérdida de tiempo, es muy importante, sobre todo, ver las fortalezas que tenemos. Y ahí es donde os comentaba de hacer el conocimiento de nuestra oferta, ¿no? En qué somos fuertes respecto a la competencia y en qué somos débiles, ¿no? Entonces, pues, como siempre, pues hay algo en los que podemos ser fuertes porque tenemos un precio competitivo o porque tenemos una alta calidad. Seguramente, pues, eso se contrarresta con una baja calidad o alta calidad con el precio. Bueno, pues, o porque tenemos soluciones empresariales o materiales de una calidad o un proceso de producción. Bueno, pues eso siempre es importante. Hay otra herramienta que es el CAME, que es, pues, una vez detectado el DAFO, que son nuestras debilidades, pues vemos cuáles son las acciones para corregir esas debilidades. Pues, como os hablaba antes, ¿no? Pues nuestro objetivo es que nuestro mercado 100% es el Reino Unido. Bueno, pues nuestra debilidad es el idioma. La empresa no, bueno, pues o contratamos a una persona que conozca los idiomas, o nos formamos nosotros mismos, o buscamos un traductor. Bueno, vemos las herramientas que tenemos que utilizar para corregir esas debilidades, ¿no? Como las fortalezas, mantenerlas, o amenazas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco por aburriros, pero distintas herramientas que por lo menos hagáis una reflexión a la hora de hacer el final, que es el plan de acción, ¿no? Panorama sectorial, como os comentaba, pues existe multitud de información, pero bueno, pues es importante obtener esa información a nivel de estadísticas de producción. Pues si estamos hablando de textil, pues existen muchas estadísticas a nivel de TARIC, y vemos las exportaciones e importaciones.
existe mucha información estadística generalmente de productos, de construcción prácticamente ninguna y de servicios pues casi igual, hay pocas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver de dónde podemos, a nivel de producto hay una tarificación, una clasificación de partidas en la cual, bueno, pues podemos obtener mucha información, ¿no? De otros sectores no tanto, ¿no? Entonces, es importante conocer cuál es la competencia nuestra nacional, el posicionamiento nuestro de la empresa y sobre todo las ventajas competitivas, que creo que es el aspecto clave para cuando vayamos a seleccionar un mercado, ver si cuando analicemos la competencia local que existe en ese mercado que nos fijemos, pues ver pues qué diferencias hay, si toda la competencia, si las ventajas competitivas que tenemos aquí, buscamos el mercado en Indonesia, pues no poner siempre pongo Ecuador, ¿no? Y vemos que todas las empresas que existen locales tienen lo mismo que nosotros, incluso más, pues quizás no sea un mercado fácil para nosotros, no significa que a lo mejor tenemos un contacto muy bueno, entonces, bueno, pues independientemente de todo lo que he dicho, pues sería nuestro mercado, ¿no? Pero es bueno hacer ese análisis y la idea tampoco, por mucho que esto dure, pues a lo mejor este análisis, muchos nos tenemos, venga, voy a tirar una semana fuera de la empresa y voy a hacer un estudio y un plan de internacionalización, eso no es real, ¿no? Pero bueno, pues que poco a poco hagáis ese estudio, ¿no? Antes de apuntaros a una misión directamente. Todo lo que sea prepararnos previamente es importante. Bueno, porque veáis distintas herramientas, también que tengáis en cuenta que existen dos estrategias. Por un lado está la de concentración y diversificación, que como su nombre indica, pues a lo mejor por las características de nuestro producto nos interesa concentrarnos en un solo mercado durante 5 años o si tenemos que tener ventas de gran volumen o son ventas de compra repetitiva, nos interesa diversificarnos y atacar 2 o 3 mercados al mismo tiempo. En general, en los inicios siempre tiene más sentido buscar una concentración, pero bueno, que sepáis que se pueden buscar esas 2 herramientas. Si nuestras acciones comerciales no tienen un gran coste, pues a lo mejor podemos intentar vender y buscar 2 proveedores o 3 pequeños y hacer ventas pequeñas en distintos países en Europa. Puede ser el objetivo. Bueno, que tengáis en cuenta que existen distintas matrices o maneras de evaluar esa estrategia, ¿no? Bueno, luego veremos cómo lo hacemos o con distintas herramientas que al final son en numérica, pero bueno, pues al final tenemos una selección de mercados prioritarios ordenados por unos criterios que ahora os enseñaré y pues sacan unas tablas, ¿no? Estas están cogidas de alguna de los planes de internacionalización que hacemos para algunas empresas dentro del programa, en este caso para países, para una empresa de aceite de oliva virgen extra, y bueno, pues salían estos, que era, bueno, el estudio que había hecho, ¿no? Pues en función del interés de cada uno de los mercados, de las importaciones, bueno, pues en este caso era Estados Unidos, Italia, Canadá, Japón, bueno, pues en base a unos criterios nos salen estos países ordenados, ¿no? No significa que nuestro país, Estados Unidos, uno de los grandes compradores de aceite, pero si estamos empezando, pues quizás no sea el mercado en el cual nos debiéramos ir porque precisamente hay una competencia muy grande. Entonces, y según los precios que tengamos, hay que posicionar nuestra oferta, ¿no? Pero bueno, tener información de ello. Información, ¿de dónde la sacamos? Pues vamos creándonos distintos criterios que nos dan esa información, como puede ser criterios macroeconómicos, como puede ser el tamaño del mercado, que puede ser el PIB de cada uno de los países, la población, el riesgo político y comercial, que bueno, pues hay distintos baremos en el crecimiento del mercado, como la evolución, las exportaciones totales. Hay algunos aspectos más genéricos, como la existencia de una oficina de extenda que nos facilita las primeras acciones de promoción, o una clasificación bastante curiosa e interesante del Doing Business del Banco Mundial, en el cual pues te clasifica las 181 economías del mundo y lo que te da es para todos los sectores multisectoriales, la facilidad o dificultad de hacer negocio. Bueno, si algún día queréis ver cómo está posicionado Indonesia respecto a Brasil, sobre todo para equiparar mercados, pues veréis que Brasil está en el 80 y pico porque es un país complejo para hacer negocio. Y veréis que a lo mejor Estados Unidos, no recuerdo, está en el 4 o el 5, ¿no? O sea que, bueno, pues tampoco hay que tomárselo como la Biblia, pero te marca en qué países existe más facilidad o menos para hacer negocio, que es interesante. Bien, hay cosas que... Brasil es un mercado que siempre es muy, muy interesante, con mucho potencial, pero es bastante restrictivo a la hora de las importaciones y hacer negocio para los extranjeros, ¿no? Lo internacional. Entonces, bueno, pues
ese dato puede ser interesante. Y luego tenemos distintos datos más específicos para cada empresa, como las exportaciones de un TARIC en específico, la evolución de ellas, las barreras arancelarias, bueno, pues todos esos criterios, factores culturales afines, bueno, pues no es lo mismo, evidentemente, intentar vender en México que intentar vender en Indonesia, si nos vamos a otro mercado completamente opuesto, ¿no? Pues culturalmente tenemos una cercanía y en el otro, pues no, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que ponerlo en una balanza también. Bueno, en este caso existen distintas fuentes de información. El ICES nos puede suministrar, el Ministerio de Economía a través de distintas plataformas como el Datacomex, o distintas plataformas, o algunas de ellas incluso privadas, en el que podemos sacar información de las exportaciones españolas o andaluzas o de cualquier comunidad o de cualquier país de Alemania. Bueno, existe muchísima información. En este caso, como ejemplo, veis el TARIC, el 1509, el 1020, que es el del aceite de oliva virgen extra. Bueno, las exportaciones españolas en 2019, bueno, como veis, pues prácticamente exportamos casi todo a granel a Italia, ¿no? Entonces, bueno, podríamos sacar distintas estadísticas de aquello que entendamos que es de interés para nosotros, nuestro sector, ¿no? Existen otros, no solo son criterios estadísticos, si en el caso de, os pongo ejemplo de empresas con las que hemos hecho este programa, una de las empresas se dedicaba a la joyería sostenible, que son joyas en las cuales hacía una certificación del origen de los metales que venían de una mina sostenible. Entonces, bueno, pues su ventaja competitiva en este caso, y prácticamente su única ventaja, porque una empresa pequeña de Marbella, era que su joyería es sostenible, porque existen otras marcas mucho más competitivas, no me las conozco todas, pero como puede ser Tous, o puede ser, bueno, otras marcas danesas, ¿no? Que realmente pues tienen muchas más marcas, mucho mejor posicionamiento, pero su única ventaja competitiva, por así decirlo, pues es la sostenibilidad de esos productos, ¿no? Entonces, ¿cuál era su mayor criterio a la hora de seleccionar un mercado? Pues aquellos países que tuvieran una alta concienciación con la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues buscamos a través de Naciones Unidas, digo, en vez de buscar solamente exportaciones, pues cuál es el ranking de los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los países. Pues en este caso, que podemos pensar que es así, pues casi los países escandinavos son los que salen los primeros, ¿no? Pues en este caso fue Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria y Alemania, ¿no? Son los principales países, ¿no? Entonces, ¿qué países elegimos en este caso? Pues, bueno, por afinidad, pues fue Suecia, Dinamarca y Alemania, por otros motivos, ¿no? Porque, bueno, pues tienen conocimiento de alemán, bueno, pues evidentemente pues seleccionaron esos mercados, ¿no? Entonces, eso es lo que os comentaba antes, que es interesante conocer cuál es nuestra ventaja competitiva y en base a eso pues hacemos un estudio. A lo mejor en vez de hacer todo lo que estaba contando, pues prácticamente con esta estadística pues ya le das información a esa empresa o eso es lo que deberíamos de conocer para saber si debemos decantarnos por ir a Francia, que es un mercado complejo, aunque consume mucha joyería, pero también produce mucha, o nos vamos a Finlandia, que es un mercado mucho más pequeño, pero en el cual, a pesar de que haya marcas posicionadas a nivel internacional, como puede ser Pandora o Tous, como os decía, pues puede ser que esta pequeña empresa pueda tener un posicionamiento porque certifica que su material es sostenible a través de minería, bueno, bastante interesante. Entonces, bueno, lo interesante, como os comentaba, es conocer bien nuestra oferta y en qué somos diferenciales para hacer un pequeño estudio y a lo mejor el estudio puede ser solamente esta tabla. Con esta tabla casi le hubiera valido. Evidentemente, como consultor rellenamos 120 páginas, pero realmente casi esto era lo que decantaba, sobre todo, a qué mercados había que ir. Luego hay que hacer la estrategia, ¿no? Pero el mercado era casi esto el valor fundamental para ello, ¿no? Bueno, en otro caso, como pueda ser otra empresa que, digo por comentaros que no siempre las estadísticas os va a dar una visión real de otra de las empresas, hace jamón ibérico, jamón serrano, pero un jamón muy especial, bueno, tan especial que vale 1.000 euros la pieza, ¿no? Entonces, evidentemente, si cogemos las exportaciones de jamón, la verdad que no lo probé, pero bueno, tiene que estar bueno. Si cogemos las exportaciones de jamón con el TARIC, esas exportaciones no nos discriminan la calidad, que eso es lo que siempre nos va a pasar. Podemos tener el textil, pero no te va a decir la calidad de cada una de ellas, sino te lo clasifica en distintas partidas. Entonces, si cogemos exportaciones de jamón,
pues ahí están, evidentemente, las que tienen un valor, bueno, porque lo que se exporta, evidentemente, no son jamones de miel, suele ser loncheado y bastante más económico, ¿no? Entonces, ¿cuál era su objetivo para esta empresa? Conocer y su único canal de venta iba a ser las tiendas gourmet. Bueno, pues hicimos un estudio del número de tiendas gourmet que había en cada una de las capitales principales de Europa, ¿no? Porque ese era su único canal. No iba a vender en supermercados Vamos, entonces, bueno, pues en este caso sacamos esta estadística, porque las exportaciones no le daban un gran valor, no le aportaba una gran información. Bueno, pues buscamos el número de tiendas gourmet que existen en Alemania, Francia, Italia, Portugal, esos son los países en los que mayor número. Entonces, bueno, vamos dando información en cada uno de los sectores o en cada uno de los productos o servicios concretos. Y hay veces que hay que huir, entre comillas, o saber interpretar las estadísticas. Las estadísticas aglutinan un producto, pero no te diferencian la calidad de cada uno de ellos. Al igual que en el aceite. El aceite quizás es un poco diferente, porque sí tenemos aceite de oliva virgen, extra, pero en el resto de productos agroalimentarios no tenemos las distintas calidades. Bueno, esto que es una entelequia y aparte es tan pequeñito y no lo veréis, tendréis la presentación. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos esos mercados y vamos poniendo todos esos datos, ¿no? Lo podréis tener allí, lo podéis hacer de esta manera muy desarrollado o bastante más sencillo, ¿no? Entonces, en un Excel ponemos todos los valores del PIB, de las exportaciones, del número de tiendas gourmet y le vamos dando un peso a cada uno de los criterios que hemos analizado, ¿no? Pues en el caso de la joyería sostenible, si le damos un peso del 0 al 100, pues en este caso, que no es el ejemplo, pues le dimos el 35 o el 40% para seleccionar los mercados que nos interesaban, ¿no? En función de nuestro producto o sector, pues vamos viendo cuáles son los criterios que más nos interesa ponderar, ¿no? Pues a lo mejor nos interesa si es joyería, digo, por poner ejemplo más claro, pues lo que dimos es mucho peso al PIB per cápita. Evidentemente, a mayor PIB per cápita hay un mayor consumo de joyería, porque si el PIB per cápita es bajo, pues estará la gente más preocupada por comprar alimentos antes que joyas. Y el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Eso fue, en este caso, lo que le dimos mayor peso. Bueno, ordenamos los mercados y no sé si tenéis alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Pregunta de la diapositiva anterior. ¿Cómo tú le das el valor a cada sección, cada estudio? Por ejemplo, la tabla de las exportaciones, el PIB. ¿Cómo tú defines ese valor que tú le das? Vale. Tienes el 20% Sí. español, etc. Sí, me pregunto. No, perdón. Sí. Aquí. Ahí, esa. ¿Cómo le das tú ese valor, ese porcentaje? ¿Cómo lo defines tú? Vale, me pregunta, porque seguramente no lo habrías escuchado, que cómo definimos el peso que le damos a cada uno de los criterios que utilizamos. Bueno, al final esto es algo que nosotros como consultor, después de haber estudiado la oferta y después de conocer el sector, le proponemos a la empresa. Entonces, que vosotros como consultoría... Como consultor, pero casi seguro que en tu sector lo conocerás, pues como os comentaba, pues en el caso que creo que se ve bastante claro, en el caso de la joyería sostenible, pues le dimos muchísimo peso al PIB per cápita, le dimos mucho peso a los objetivos o al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de cada país, que es el estudio que hace la Unión Europea. Entonces, prácticamente ese era el mayor criterio, no sé si uno era el 25 y otro era el 30. Al final, después de muchas matemáticas y de ordenarlo y de que te salga el 15 y luego te sale el 1,25, el 1,16, también hay que poner el sentido común. Nosotros le plasmamos sobre todo es para tener información para seleccionar los mercados. Generalmente luego, y además que es curioso, no coincide lo que finalmente seleccionamos con lo que recomendamos, porque es algo muy personal. Hay que tener en cuenta que luego hay que viajar. A lo mejor yo te recomiendo, como hablamos antes, que el mercado interesante es Chile, Perú, Colombia. Pero tú me dices, no, pero es que tenemos cierta conexión porque teníamos un proveedor interesado en México, en DF. Bueno, pues evidentemente, por mucho que estadísticamente todo nos conduzca a 3 países, pues a lo mejor el número 5 es el que seleccionamos, ¿no? Vale. Lo que intentamos con el programa y con toda esta entelequia matemática es dar una herramienta de decisión. Pero al final, desgraciadamente, si todo fuera matemático, la verdad que estaríamos todos, moriríamos de éxito, ¿no? Desgraciadamente,
muchas veces hay que aplicar el sentido común, ¿no? Y hay veces que estadísticamente no, eso es complicado, ¿no? O las relaciones comerciales o personales que tengamos, ¿no? Porque al final muchas veces va por ahí, ¿no? Pues conozco muchas veces que, bueno, pues nos decantamos por un país pues porque tenemos una empresa que conocemos o tenemos un conocido de otro sector que está allí y que nos puede presentar y, bueno, no lo sé, muchas veces, aparte de lo que un consultor externo además te pueda presentar, como pueda ser yo, hay que aplicar el sentido común y, bueno, y otras herramientas. Bueno, pues por mucho que Francia sea el mercado ideal para el producto, pues a lo mejor es que no tenemos ni idea de francés, pero sabemos inglés. Y me has dicho que Reino Unido, a pesar del Brexit, está al puesto 6, bueno, pues me voy porque tengo el C2 de inglés, ¿no? Entonces, eso al final hace mucho, ¿no? Uno de los principales hándicaps o ventajas es el idioma, es un aspecto fundamental, que muchas veces no está en todo, pero bueno, es un aspecto clave, ¿no? Entonces, bueno, los criterios los asignamos nosotros, pero no hay nadie que te diga que tiene que ser 15 o lo asignamos con cierto sentido común. Luego al final los consensuamos, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos el análisis interno y externo y hemos seleccionado unos mercados, que generalmente seleccionamos como mucho 3, pero generalmente pues suele ser 1 o 2, porque pues, si estamos haciendo unas primeras acciones, pues no tiene mucho sentido abarcar muchos mercados al mismo tiempo, o por lo menos sí estudiarlo, pero no atacar cada uno de los mercados a la vez, porque, bueno, por lo que os comentaba, ¿no? Al final hace falta tiempo y dinero, ¿no? Tenemos que definir una estrategia y un plan de acción. Entonces, una vez que hemos seleccionado que nuestro mercado objetivo, como os comentaba, es, no sé, Dinamarca para la joyería sostenible, pues ahora tenemos que hacer una estrategia de cómo acometemos esa venta. Lo hacemos directamente a través de minoristas, buscamos distribuidores, hacemos venta directa, podemos hacer incluso la venta online, que hoy en día se puede hacer, o sea que existen distintos canales y tenemos que realizar una estrategia. Hay veces que, pues si vamos a vender textil o productos, pues tenemos que ir allí, ¿no? No hay mucha... Pero bueno, tenemos que definirla y definir el posicionamiento de nuestra oferta allí. Vamos a posicionar nuestra oferta como con alta calidad a un precio alto, al revés. Bueno, pues esa es la parte que debemos hacer, ¿no? Definir una estrategia de cómo vamos a acometer cada mercado y definir un plan de acción para ejecutar esa estrategia. Y la estrategia y el plan de acción, evidentemente, tienen o deberían de ser o pueden ser distintas en cada uno de los mercados. Eso es lo que hay que, en algún caso a lo mejor buscamos un distribuidor y en otro buscamos una venta directa. En otro buscamos una venta a grandes superficies o directamente a través de tiendas gourmet, como hemos visto, ¿no? Por eso decía, la estrategia, hay que marcar unos objetivos por cada uno de los mercados y esta es la parte quizás interesante, que aunque el objetivo por cada uno de los mercados no tiene por qué ser quiero ganar en el primer año 100.000 euros. Bueno, pues a lo mejor el objetivo en el primer mercado, y cosas que muchas veces son realistas, es quiero tener la primera operación en el mercado ecuatoriano, por ejemplo, sea cual sea el importe, durante el primer año. Bueno, pues ese puede ser un objetivo quizás más tangible o no. La segunda parte, definir la oferta exportable, que siempre es interesante. A lo mejor tenemos 10 servicios o 15 servicios TIC, como hemos dicho, pues a lo mejor en el mercado que hemos seleccionado no tenemos que vender o no tenemos que intentar vender todo el portfolio de servicios que tenemos aquí a nivel nacional. Con otra de las empresas que se dedica a cosmética y para farmacia, que es de Sanlúcar, pues una empresa mediana, pues tiene una cantidad de productos. Bueno, pues cuando hemos hecho el plan de acción, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a ver entre los aceites, jabones, champú, ¿qué es lo que somos diferenciales? Bueno, pues tenemos un champú con denominación de origen de vinagre de Jerez. Bueno, pues vamos a intentar inicialmente vender ese producto o intentar conseguir un distribuidor a través de productos diferenciales, porque si vamos a vender lo que ya hay en Francia o en Portugal, pues que lo podemos hacer, la estrategia de venta va a ser siempre a través de precios, ¿no? Porque no vamos a posicionar nuestra oferta si no es a través de desbancar a otro proveedor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener claro cuál es nuestra oferta exportable, que no siempre tiene que ser la misma que tenemos a nivel nacional. Y como os decía, segmentar los clientes y posicionar nuestra oferta y la manera de entrar, ¿no? A través de distintos canales, canal online, a través de un distribuidor, nuestra venta directa, ¿no? Bueno, aquí queda la parte que os comentaba, que siempre es interesante que lo hagáis, incluso después de todo lo que hacemos, que estamos 3 meses trabajando con las empresas. El plan de acción suelen ser 2 páginas, ¿no?
pero que muchas veces nunca más que 2 páginas, y porque las acciones están se simplifican mucho, ¿no? Aquí tenemos, pues, si lo veo aquí, es pues una de las cosas que le recomendábamos a esta empresa es hacer un curso de comercio exterior, que existen cursos online para tener un mayor conocimiento, hacer una traducción de la web al inglés, bueno, hacer una agenda comercial, en este caso era Alemania, Países Bajos y Bélgica, es decir, las acciones son muy concretas, o asistir a una feria. El plan de acción es relativamente bastante simple, porque al final las acciones comerciales suelen ser bastante fáciles de escribir en una hoja, pero bueno, luego hay que ejecutarlas, ¿no? No es fácil esto que ponemos aquí, adaptar comercialmente, hacer una adaptación de la web o de la marca comercial, pues eso lleva su tiempo y tiene un coste, ¿no? Y eso es lo que os comentaba, que a cada línea del plan de acción os recomiendo que le asignéis un coste porque es importante, cada uno tiene, y vemos si realmente tiene sentido hacer 3 agendas comerciales en el primer año, porque nos vamos a gastar, si es en Europa, pues bueno, los viajes son más baratos, pero si nuestros objetivos son países latinoamericanos, incluso Asia que hemos comentado, pues bueno, pues los costes son hacer 3 agendas en Latinoamérica, en cualquiera de los países, pues a lo mejor por las 3 nos podemos gastar, no sé, 7.000 euros tranquilamente, ¿no? Aparte del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que equilibrar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea después de todo esto? Bueno, pues al igual que podéis estar en el plan, en el programa de estrategia que tiene Stenda, pues la idea es que tengáis los conocimientos para hacer vuestro propio plan, que pueden ser todo lo extenso que queráis o todo lo resumido, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Que es fundamentalmente tener una planificación, y como os comentaba, la planificación puede ser 120 hojas que hacemos nosotros porque hacemos un estudio muy detallado, o hacer un recorrido sobre la oferta que tenemos, la demanda que existe y el plan de acción, ¿no? Pero es importante escribirlo, marcar unos objetivos, marcar un rendimiento, y eso pueden ser 4 o 5 páginas, pero es importante porque seguramente no se parezca en nada lo que al final hagamos, pero evidentemente con esa información se va retroalimentando. Hacer el plan de internacionalización el año 1 es realmente complicado porque no sabes las acciones que luego vas a hacer, si tienen éxito, si tienen el coste que muchas veces puedas tener, el resultado de ventas, ¿no? Entonces, bueno, pero es importante marcarse unos objetivos y cuantificarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues el año 2 lo tendremos mucho más claro y podemos retroalimentarnos de lo que hayamos hecho el año anterior, ¿no? Estas son las distintas fases que, como siempre, y por eso recalcar, pues, lo dicho, hacer un análisis interno de la oferta. Evidentemente, si lo hacemos nosotros, tampoco tenemos que perder mucho tiempo, pero es importante escribirlo. Analizar la demanda, en principio, a nivel nacional y después ver qué demanda internacional existen de esos productos a través de importaciones de distintos países o a través de distintos estudios que existen a nivel sectorial pues no sé, estábamos hablando del sector de aguas, ¿no? A nivel de, pues si tu especialización es, voy a inventar, la analítica de aguas para depuración o de el efluente o cualquier cosa, pues vemos el número de depuradoras que se está construyendo en, pues no sé, Ecuador, que ya te lo digo que son bien pocas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pero a lo mejor en otro país como pueda ser, no sé, en Colombia, por ejemplo, pues sí está habiendo un desarrollo, o en Perú, pues sí está habiendo una inversión bastante fuerte en depuración de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues tomas ese dato y ves qué demanda hay y la demanda pues la tienes por el número de depuradoras que se está ejecutando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese dato sí lo podrías obtener. Te va al Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, al Ministerio de Medio Ambiente de Chile y ver los planes a nivel de 2020, 2030, que suelen haber planes sectoriales. Y sacas esa información con la demanda. Pues, bueno, en el sector TIC exactamente igual, en el sector, bueno, hay sectores en los que es más fácil obtener esa información, ¿no? Pero bueno, esos son los datos que deberíamos de obtener y eso puede ser 15 minutos, ¿no? Obtener ese dato, por ejemplo, ¿no? Si sabes dónde buscarlo, ¿no? Tampoco, o si sabes qué datos tienes que buscar, eso es lo importante. Podemos hacer un estudio luego de 45 páginas sobre el desarrollo de depuración en Colombia, pero bueno, lo que te interesa es saber el número de depuradoras que se va a hacer en 15 años y ver un poco si realmente tus servicios van a ser demandados. Esa es un poco la idea que os debe de quedar, que es importante sacar esa información, sobre todo, creo, antes de abarcarnos a hacer acciones comerciales, ¿no?
Bueno, luego la estrategia que hemos comentado, tener claro cuál va a ser nuestra estrategia, pues siguiendo el caso, pues vamos a buscar un socio que tenga los materiales o el laboratorio y nosotros le damos el conocimiento, lo hacemos nosotros directamente y nos traemos las muestras, que creo que no se puede, ¿no? Bueno, pues esa es la parte que hay que evaluar cómo vamos a hacer la estrategia de entrada en cada uno de los países. Y luego hacemos el plan de acción, que es la parte más fácil, ¿no? Que es hacer ese Excel o esa hoja o esa tabla de 1 o 2 páginas, pero bueno, sobre todo pues, viniendo del análisis de nuestra oferta y la demanda, ¿no? Y luego, evidentemente, la ejecución, ¿no? Sí os recomiendo que cuando hagamos un plan de acción sea lo más realista posible para que nos forcemos a ejecutarlo. Y eso va a ver que realmente el plan de acción tenía sentido, porque si nos proponemos, somos una empresa pequeña y no disponemos de capital, y nos proponemos asistir a 2 ferias y hacer 3 agendas con Extendra, y pues, a lo mejor no tiene mucho sentido. Si no tenemos ni tiempo ni dinero, más vale ir poco a poco y que sea algo realista. Si no estamos cumpliendo un 70 o un 80% del plan de acción, es que tampoco tenía mucho sentido originariamente. Bueno, las empresas son vivas y pueden cambiar, ¿no? Hay empresas que me han dicho, mira, pensaba internacionalizarme, este año he tenido una demanda brutal en el 2021 una vez que, y bueno, pues es que soy incapaz de atender la internacionalización. Voy a aparcarlo para el 2022. O sea que realmente las empresas, al ser vivas y depender de, sobre todo, el mercado nacional, pues también nos tenemos que adaptar. Pero en general os recomiendo que sean lo más realista posible como para que nos forcemos a intentar cumplirlo. Bueno, como os comentaba, el análisis interno es muy importante y sobre todo en lo que soy bueno y no tanto, ¿no? Porque eso nos va a dar información sobre pues cómo tenemos que posicionar nuestra oferta o en qué canales debemos de posicionarnos. Y como os comentaba anteriormente, ¿no? La internacionalización tiene un coste y es importante evaluarlo, ¿no? Todas las acciones que vayamos a hacer, asignarle un coste y ver cuánto tiempo nos llevará el retorno de esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, es importante cuantificar cada una de las acciones comerciales, ¿no? Y ponernos unos objetivos de venta en cada uno de los mercados o al mercado o a nivel global, ¿no? Porque, bueno, pues veremos si tiene un equilibrio. Bueno, como os comentaban, existen multitud de fuentes a nivel Extendra, ELICES, cámaras, asociaciones, es decir, muchos estudios sectoriales pues los podréis encontrar, ¿no? Hay algunos que no, pues si buscamos, como os comentaba, si nuestro objetivo es, hay sectores en los que es relativamente complejo obtener información, ¿no? Como pueda ser, pero bueno, pues en el caso del aceite hay muchísimo, en el caso del sector de la construcción también, el sector TIC, por ejemplo, prácticamente el país tiene un desarrollo de la infraestructura y un desarrollo de los distintos programas, tenemos muchísima información. Seguramente el sector textil no tendremos gran información a nivel nacional, creo, en distintos países de consumo, producción. En agroalimentario también suele haber bastante información. Entonces, bueno, pues lo interesante es que cuando vayamos a un mercado intentemos obtener esa información a nivel nacional, es decir, pues ver cuál es nuestra competencia que nos vamos a encontrar en cada uno de los mercados. Muchas veces la competencia puede ser local o internacional, ¿no? Entonces, es importante hacer un ligero estudio de la competencia. Si estamos en una empresa de agroalimentario, ver qué certificaciones tiene, qué certificaciones piden en cada uno de los países. Pues no sé, allí en Ecuador, por ejemplo, pedían mucha certificación norteamericana porque precisamente mucho se exportaba allá a Estados Unidos, ¿no? Entonces, empresas que incluso hacían analítica de agua, pues tenían que tener esa normativa, ese cumplimiento, porque precisamente hacía mucho banano y mucho cacao y mucho agro, entonces pues tenía que tener esa certificación. Entonces hay que ver y estudiar realmente en cuál es la demanda que tenemos en cada uno de los países, ¿no? Bueno, y como os comentaba, importante cuantificar en cada uno de los mercados cuál es el retorno que queremos para la internacionalización. Es importante cuantificar cuál es nuestro objetivo porque, bueno, pues nos va a dar si realmente las acciones comerciales que estamos haciendo tienen sentido. Si vemos que ese objetivo económico se dispara, por así decirlo, o no tiene mucho equilibrio con respecto a nuestras ventas nacionales,
con respecto a las acciones de promociones que vamos a hacer, pues quizás haya que utilizar otra estrategia. O la segmentación de los clientes, como os comentaba, es importante. Tenemos que ver cuál es nuestro potencial cliente, si vamos a buscar un socio local, si somos una empresa de servicios, pues quizás lo más interesante sea buscar un socio local que le podamos aportar. Bueno, cuando busquemos un socio local, pues tendríamos que ver cuál puede ser nuestro objetivo, una empresa que trabaje para el sector público en el país, una empresa que trabaje para el sector privado, una empresa que tenga servicios homólogos a nosotros. Bueno, pues la parte de la búsqueda de un socio local es siempre interesante y muchas veces una parte de hacer una joint venture, bueno, pues esa parte hay que investigar bastante, ¿no? Cada uno de los clientes, ¿no? O directamente buscar un distribuidor de nuestros productos o servicios, ¿no? O hacer un royalty. Bueno, pues hay distintas maneras de segmentar los clientes, al igual que los canales de entrada, ¿no? Hoy en día, pues podría ser a través de venta online. Evidentemente hay productos que tienen que ser venta física. Bueno, pues el posicionamiento de nuestros productos y servicios, que es, bueno, pues cómo vamos a posicionar en lo que son precios y calidad, pues eso es lo que debemos tener claro. Es decir, pues si vamos a intentar ser muy competitivos en precio para intentar desbancar a cada uno de los proveedores que habitualmente hay, o bueno, pues o no, o precisamente vamos a buscar productos de calidad, pues para intentar tener ventas menores con una mayor rentabilidad, ¿no? Pero es importante definir estos objetivos, porque realmente, bueno, no tendría mucho sentido hacer un plan sin definir unos objetivos. No sé, porque no me he parado a preguntaros si tenéis alguna consulta, alguna duda. No sé si... Vale. Perfecto. Bueno, os comentaba el plan de acción. Os recomiendo, como siempre, el que intentéis ejecutarlo al máximo. Como os comentaba, si el plan de acción tiene sentido y es coherente, debemos de intentar obligarnos a cumplir, porque, bueno, pues cuando hacemos el plan de acción y proponemos que en febrero del 2022 vamos a asistir a una feria en Alemania, evidentemente ahora nos parece muy lejos. Cuando llega enero, pues estamos generalmente hasta arriba de trabajo, ¿no? Entonces, lo que antes nos parecía, pues ahora la verdad que parece un incordio y parece que casi nos molesta, y generalmente pocas empresas tienen, bueno, existen, ¿no? Pero bueno, las pymes generalmente, que somos casi todas, pues no tenemos recursos única y exclusivamente para internacionalización. Entonces, bueno, pues tienes que apartar esas horas de las posibles ventas que tenemos aquí o producción, muchas veces, o prácticamente todo, ¿no? Porque prácticamente hacemos de todo cuando somos pymes. Pues cuando llega la fecha que hemos puesto, que pensábamos que era un año y que íbamos a poder, pues, pero os recomiendo forzaros a ejecutar esas primeras acciones, porque si no, realmente nunca arrancamos, ¿no? El plan de acción tiene que estar en continua actualización. Sí os recomiendo que hagáis ese plan y que vayáis marcando los objetivos, y en el caso de que, bueno, pues, realmente ahora vivimos en un momento un poco complicado, ¿no? La feria, pues a lo mejor, pues no sabemos cómo la feria o las acciones comerciales, pero bueno, realmente os aconsejo que hagáis esa modificación del plan y vayáis actualizándolo, ¿no? Porque tendréis mucha información. Os podrá sorprender grandes empresas con ya grandes exportaciones que exportan casi el 40 o el 50%, que prácticamente no tienen ni un plan de acción ni comercial, tienen a nivel internacional, ¿no? Pues prácticamente van pues por inercia, ¿no? Incluso empresas que ya tienen bastante, que facturan mucho, ya incluso millones, ¿no? Entonces, incluso tienen departamento de internacionalización, pero no suelen tener unos objetivos muy claros más allá de los próximos seis meses, ¿no? Entonces, eso creo que cuando vas a empezar un plan de internacionalización es muy importante, pero cuando ya estás ejecutándolo, sobre todo, todavía mucho más, ¿no? Tener claro qué acciones vas a hacer, planificar dónde quieres ir y realmente enfocar un poco el tiro, ¿no? Porque, bueno, los recursos siempre suelen ser bastante limitados, sobre todo en dinero y en tiempo, ¿no? Que las dos cosas son aspectos clave, ¿no? Como decía, el equilibrio de ventas esperadas y costes, fundamental. Que nos planteemos las ventas que pensamos tener en cada una de las acciones comerciales y que le marquemos unas ventas, ¿no? Si vamos a hacer una agenda comercial, pues
hacer una previsión de ventas, ¿no? Y bueno, pues veremos 6 meses después si realmente hemos conseguido algo o en base a los 10 contactos que hemos hecho de la agenda comercial que hicimos con Extenda en Indonesia, que me he quedado con Indonesia, ese país que me encanta, ¿no? Y la verdad que desgraciadamente no pude ir para una obra que tuve y bueno, pues tendríamos que marcarnos ese objetivo, ¿no? Porque hay acciones comerciales que tienen un coste muy alto y bueno, pues tenemos que ver si tenemos un retorno, ¿no? El apoyarse de las instituciones públicas o privadas, pues tenemos multitud de herramientas. Bueno, ahora mismo estamos con Extenda, pero también existe pues el ICES, como conoceréis, y existe la cámara en la que estamos. Entonces, intentar aprovecharos de las distintas herramientas que tiene. Este programa de estrategia, pues existen otros programas de marketing digital, que también lo tiene Extenda como consultoría, pero la cámara tiene bolsas de ayuda económica generalmente. Bueno, pues informaros de ese tipo de ayudas porque son interesantes. Misiones directas que se organizan, en el cual pues vamos en misiones agrupadas, que me imagino que conoceréis, las distintas acciones que suelen ser muy similares, ¿no? Bueno, agendas comerciales a nivel individual, posibles misiones directas que suelen ser sectoriales a distintos países, que puede ser interesante. Muchas veces vamos con la competencia, pero aún así, las primeras veces suelen ser muy interesantes. A lo mejor si ya conocemos el país, pues quizás no. Pero bueno, pero es importante conocer todas las acciones. Existen misiones inversas que son muy interesantes, que incluso desarrolla la ITI de Algeciras, también desarrolla misiones inversas en el cual trae a potenciales clientes acá a Andalucía. Entonces, bueno, pues es interesante tener toda esa información pues para asistir. Hay veces pues que a lo mejor pues nuestro objetivo al primer año es asistir a todas las misiones inversas porque no tenemos el músculo financiero o el tiempo para... Entonces, bueno, pues sería interesante según qué sectores, pues yo creo que en los últimos 2 años está evidentemente todo muy parado, ¿no? Pero seguro que en el 2022 pues se arrancarán otra vez las misiones inversas y para el sector TIC Extenda suele hacer una, para el sector construcción, para el sector agroalimentario. Entonces, bueno, pues es interesante. Hay veces que la hace en Sevilla, otra vez en Almería, pues es interesante conocer eso porque a lo mejor no podemos irnos a México, que está muy lejos, pero sí podemos buscar potenciales compradores que suelen venir de agroalimentario, ¿no? De grandes corporaciones, que casi el año pasado o el anterior fue a Huelva, ¿no? No, Almería, perdón. Bueno, tener esa información de las distintas instituciones porque os va a dar mucha información sobre distintas acciones que podéis hacer y quizás lo más... muchas veces lo último que hacemos es conocer nuestra oferta, nuestra diferenciación de nuestra oferta con respecto a la competencia. O sea, quizá es un aspecto clave a la hora de analizar los mercados, ¿no? Bueno, los recursos que necesitamos muchas veces nos fijamos en la parte económica, pero como hablamos, no solamente son económicas, ¿no? Los recursos en tiempo suelen ser claves, recursos en generar herramientas comerciales exactamente igual, si tenemos que hacer una traducción de la web, si tenemos que hacer material comercial, si hemos determinado, como en el caso que os comentaba, ¿no? Pues teníamos una empresa que tenía multitud de productos a nivel nacional cosméticos, que podía tener 100, pues a la hora de intentar vender en Portugal, Francia o Alemania, pues evidentemente no puede ir con un catálogo de 100 productos, que quizá no tenga mucho sentido, aparte de que hay que hacer una traducción al alemán, en este caso que la hicimos, o al portugués y reducir el catálogo. Bueno, pues eso también tiene un coste, ¿no? Entonces hay que pensar que todo ese tipo de acciones, bueno, pues hay que cuantificarlas, ¿no? Sí. Una duda de lo que comentó antes. Una consulta, disculpa, sí. Acerca de cuando sale el tema de ferias internacionales y tal, nosotros recibimos creo que todos estamos aquí. Sí. Usted comentó establecer una serie de cantidades que serían lo que tendríamos que, digamos, facturar o ganar, ¿no? Claro, ¿cómo pasa que se puede establecer una facturación real de un mercado que es desconocido? Claro, bueno, me preguntan sobre la dificultad de establecer una cuantificación de un volumen de ventas para una acción comercial que vayamos a hacer en un mercado que no conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la parte difícil, ¿no? Por eso decía que el año 2 siempre va a ser mejor que el año 1 a la hora de hacer un plan de internacionalización. Evidentemente entra el sentido, y eso cada empresa muchas veces se lo conoce mejor, ¿no? Si evidentemente nunca hemos hecho ninguna venta en el exterior
o no hemos hecho ninguna acción en el exterior a través de agendas comerciales o participación en ferias, cuantificar que por la asistencia a la feria de Anuga o de no sé qué, yo voy a vender 10 unidades, 10.000 euros, 20.000, una sola venta, realmente es complicado, ¿no? Porque no deja de ser un futurible y ciencia ficción, y como siempre, pues evidentemente si lo supiéramos, pues la verdad que, pues si yo lo supiera, pues la verdad que ganaría mucho más de lo que gano, ¿no? Porque evidentemente es casi imposible conocer ese dato porque no sabe cuál va a ser la demanda o la aceptación de tu producto, ¿no? Por eso, la verdad que ahí sí que vamos un poco a ciegas. Yo la verdad que siempre he sido muy de copiar, ¿no? En las clases no, pero luego el resto sí, ¿no? De decir, pues yo siempre llamaba a muchos compañeros, incluso de la competencia, cuando estaban otras empresas haciendo esto, ¿no? Pues le preguntaba, ¿no? Y le preguntaba cuál había sido su experiencia o cómo había vendido. Cada uno tiene un producto totalmente distinto y tiene unas herramientas muy diferentes, ¿no? O tiene una capacidad comercial, que eso luego entra también, ¿no? La capacidad de venta, que yo no soy buen vendedor, pero he visto a gente que son capaces de vender algo que otros no han sido capaces de vender, ¿no? Entonces, es un montón de factores que metes ahí en la batidora, bueno, o la Thermomix, ¿no? Que ahora está más de moda, ¿no? O lo metes ahí, que te da el resultado, que es casi imposible tener ese dato, ¿no? Lo que sí te decía es que es importante equivocarse, porque te vas a equivocar 100%, vamos, es imposible que aciertes, porque cuando vayas a asistir a la segunda realmente vas a tener un conocimiento mayor. Muchas veces también es difícil cuantificar de cada acción comercial qué retorno has tenido, porque a veces que a lo mejor que vas a una feria y muchas veces no tienes claro si te han llegado a comprar por la asistencia a feria o por 20.000 llamadas que has hecho o 20.000 contactos. Muchas veces está un poco difuso eso, ¿no? De la asistencia a feria, generalmente yo creo que es lo más complejo, ¿no? Porque te reúnes con mucha gente, das la carta de presentación, das tu información y muchas veces el retorno es complejo, ¿no? O sea que realmente la verdad que es imposible acertar, creo yo, bueno, imposible. Es difícil acertar, ¿no? Quizás el objetivo sea, por eso muchas veces tiene que ser tangible, quizás el objetivo yo por eso muchas veces a las empresas les digo, mira, a lo mejor el objetivo tuyo en esta feria es que hagas una venta. Y eso sí es más tangible. Dice, mira, voy a intentar hacer todo lo posible, incluso bajar precio, costes para vender poco, pero voy a hacer una venta. Pues a lo mejor eso sí es más posible acertarlo. Cuantificarlo económicamente es casi imposible, ¿no? Porque no tiene... Sí, no, de todas formas, en cuanto a hablar de la cuantificación del retorno de una acción de promoción en concreto, no tiene sentido hablar de cifras en concreto, porque al final, cuando se hace una acción de promoción, como puede ser una feria, lo que tú buscas sobre todo son una primera toma de contacto, si es la primera vez, buscar posibles distribuidores, buscar posibles importadores y como tal, que no te va a salir una venta directamente en la feria. La cosa de esto es seguir trabajando el mercado, seguir trabajando la promoción de ese mercado, una vez que termina la feria, seguir el contacto, enviarle a una muestra, enviar listas de precios, etcétera, seguir el contacto hasta que en un futuro mediano o a largo plazo consigas una venta importante o un cliente fijo en algún país en concreto. Por eso hablar de cuantificación de resultados en una feria en concreto no tiene mucho sentido porque son siempre en búsqueda de contactos a largo plazo. Hay ferias que son para venta directa, pero que nosotros, por ejemplo, de tienda no trabajamos mucho, que son más ferias locales y tal. Nosotros buscamos ferias que en un futuro pues, te consigan un contacto para que tú te establezcas en ese país de manera ya continua. Por eso, esa cuantificación se debe hacer siempre digamos, a largo plazo. Una feria que tú has gastado yendo con el tienda, por ejemplo, 500 euros, tú en una feria no vas a vender producto, porque esa feria no se basa en eso. Se basa en conseguir contactos futuribles y distribuidores que en un largo plazo pues, te puedan dar un retorno bastante alto. Sí, vamos, como Sergio dice, al final hay que poner el sentido común y a lo mejor hay que cuantificar en búsqueda de un cliente para esta feria y al volumen del año 2 que sean 20.000 euros, por ejemplo, ¿no? Bueno, a lo que es un año, pues evidentemente sí, a un periodo de un año pues sí podemos hacer una estimación. Evidentemente por acción concreta comercial es difícil, pero a lo mejor el objetivo de nuestra acción es tener un cliente. Es conveniente, por ejemplo, está comentando el hecho de ir. Este año yo personalmente me he establecido como objetivo ir a una feria, ¿vale? Entonces es conveniente para el año siguiente
repetir la misma feria o ya ir alternando ferias porque se supone que ese conocimiento que tú has hecho de tu empresa, de tu producto en la feria 1, digamos, eso es un germen que está ahí creciendo o se desaparece del mercado con una operación deben de ir, sea para intentarlo o para reforzarlo y volver a la hecho. Vale, consultan o preguntan uno de los asistentes aquí si es conveniente repetir, bueno, uno de los objetivos que se había puesto era asistir a la primera feria y si era conveniente repetir el año siguiente a una de ellas. No sé si... Sí, vamos, tú estás más... Lo que has dicho es bastante coherente, es lo que nosotros siempre le decimos a las empresas, que bueno, al final trabajar en un mercado a través de una selección como puede hacer a lo mejor un consultor, pues puede que a lo mejor vosotros sois vino, ¿verdad? Sí, trabajáis con vino. A lo mejor te dice, mira, pues los países nórdicos a lo mejor o los países del centro de Europa presentan oportunidades por lo que sea. Nosotros lo que aconsejamos siempre es enfocarse si encuentras una feria que se pueda adaptar a tu... No me escuchan. Bueno, perdón, le decía al compañero que bueno, que sí, que lo coherente siempre tiene que ser trabajar un mismo mercado. Si encuentras una feria que se adapte a tu producto y tal, lo interesante siempre es hacer una continuación a largo plazo, ¿vale? Eso puede ser en el mercado, tanto una feria en concreto como hacer otra serie de acciones de promoción. A través de Zenda, por ejemplo, si encuentras un mercado que te interese, puedes ir a una feria y a lo mejor el año siguiente, pues como una vez que has hecho contacto, hacerte a lo mejor una agenda comercial con los contactos que has hecho para visitarlos uno a uno y ya puedes entrar en un contacto más estrecho. Pero sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, que siempre es lo más conveniente es trabajar en una feria en concreto durante un largo plazo. Sí, sobre todo el mercado, yo creo que es más importante. Como dice Sergio, quizás asistir a 2 ferias continuadas, la misma, sin tener a lo mejor un distribuidor allí, que es el que te consolida la venta, quizás la primera te da el conocimiento del mercado y al final lo que tienes que hacer es buscar al socio, al distribuidor, al mayorista allí, ¿no? Entonces quizás hay otras herramientas como puedan ser... Bueno, habrá que estudiar, porque lo mismo vas a la feria y tienes un resultado muy negativo, ¿no? Entonces dices, bueno, saltamos a otro, ¿no? O no he tenido, muchas veces va por insistencia, ¿no? No hay nada fácil, ¿no? Quizás más que asistir a feria, quizás hacer acciones más directas. Una vez que ya tienes el conocimiento del mercado con la feria, pues hacer búsqueda de proveedor directamente, ¿no? O distribuidor, ¿no? A través de agendas comerciales, ¿no? Ya directamente, en vez de presentarte en una feria, pues ir a buscar directamente al proveedor y hacer 10 reuniones a través de la oficina comercial de Zenda, ¿no? Que tiene esos servicios, ¿no? Pero bueno, eso te lo dará también el feedback que tengas de la feria, ¿no? Si realmente te ha ido muy bien, pues a lo mejor puedes repetir. Pero bueno, lo normal creo que es más, como dice Sergio, de una vez asistido a una feria, con el retorno de esa información, hacer una acción más directa de búsqueda de distribuidor. Y el tercer año, si ya tienes un distribuidor, pues asistir a la feria con el distribuidor para potenciar la venta. Ya es distinto, porque ya ahí lo que está es promocionando o apoyando al distribuidor, ¿no? Pero el objetivo inicial entiendo que es buscar un distribuidor. Asistir 2 veces a la feria sin tener el distribuidor, 2 veces seguidas, quizás no sea lo más, quizás sea, como dice Sergio, una agenda comercial directa. Me gustaría añadir algo, si fuera posible, porque yo creo que aquí hay diferentes estrategias. Lo primero de todo, lógicamente, es hacer una selección muy cuidadosa de la feria a la que se va a asistir. Para el sector agroalimentario, a mí me gustaría apuntar o añadir que, por ejemplo, en ferias como la Nuga o la CIAL, que son las ferias más importantes internacionales, desde siempre, hay empresas que llevan participando 20, 25 y 30 años, todos los años, en la misma feria, incluso en el mismo lugar, porque no solo utilizan la feria para establecer nuevos contactos con nuevos importadores, sino que utilizan la presencia en la feria como una herramienta de relaciones públicas. Se reúnen con sus importadores y distribuidores, aprovechan para cenar, comer con ellos, presentar nuevos productos, ver a la competencia, ver nuevos productos que están presentando a lo mejor en otros países. Quiero decir que para el sector agroalimentario, por ejemplo, que me parece haber entendido que la empresa que preguntaba era del sector agroalimentario,
se da mucho el caso de empresas que participan 5, 6, 7 y 10 años y 20 en la misma feria, porque entienden además que esa presencia continuada lo que hace también es ir depurando la confianza que tiene el importador y el distribuidor con empresas que tienen cierta continuidad. El importador y distribuidor normalmente, eso por la experiencia que tenemos nosotros de Distenda, el importador y distribuidor, si es una empresa que participa por primera vez en esa feria, a lo mejor le va a prestar menos atención que si la ve 1 año, 2 años o 3 años después. Así que yo tendría también eso en cuenta. En la feria, la gran feria a lo mejor, la gran feria del sector, en el caso de los vinos, como podría ser la feria que se está celebrando en Alemania, que es la ProWein, o en el caso del resto del sector agroalimentario, las ferias como Siala, Nuga o Alimentaria, son ferias en las que las grandes empresas dicen que hay que estar, aunque tu presencia en ese mercado sea madura, aunque te quepa poca capacidad de crecimiento, pero son lugares en los que uno se deja ver y ve, y donde tiene acceso a una gran cantidad de información. Espero haber añadido algo de valor para el compañero que preguntaba. Sí, gracias, Cristian. Sí, vamos, Cristian tiene mucha razón, además tiene bastantes años de experiencia, o sea que... Bueno, las conclusiones, ya para finalizar, comentaros que, bueno, como siempre, ¿no? La internacionalización, pues, no es algo difícil, pero bueno, tampoco nos lo pueden plantear como algo sencillo, ¿no? Porque requiere un esfuerzo siempre personal y financiero y de todos los recursos de la empresa, ¿no? Y generalmente cuando estamos hablando de que no tenemos unos recursos única y exclusivamente dedicados a la internacionalización, como suele ser habitual, ¿no? Pues al final, a medida que vamos aumentando volúmenes, pues vamos destinando recursos, ¿no? Pero inicialmente, pues el que vende a nivel nacional, pues le toca al mundo entero, generalmente también, ¿no? Pues esa es la práctica habitual, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, buscar mercados cercanos y accesibles y bueno, pues hay veces que esto que es muy importante, pues después de, por ejemplo, es un caso curioso el que os comentaba de Sanlúcar de la Frontera, después de haber hecho un estudio súper detallado sobre las compras y demandas de champú y de productos cosméticos a nivel europeo, a nivel mundial, pues al final el mercado que seleccionamos como número 1, que estaba en el puesto casi 15 o 20, fue Portugal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque Sanlúcar está a media hora, ¿no?, de Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente de lo que nos diga toda la estadística, pues al final hay que buscar el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Alemania tenía una demanda y un potencial para estos tipos de productos, ¿no?, muchísimo mayor, pero bueno, pues al final nos decantamos por Portugal porque es un país cercano, muchas veces no lo tenemos en cuenta, que también es... Y bueno, pues al final les está yendo relativamente bien, ¿no? Porque bueno, pues ya están vendiendo fuera, ¿no? Cosa que una empresa que tiene pocos recursos, bueno, pues al final coge sus mismos comerciales y bueno, pues en vez de hacer la ruta hasta Málaga, pues la hacen ahora hasta el Algarve, ¿no? Entonces, muchas veces hay que aplicar el sentido común. No os digo que vayáis a Portugal, pero que intentemos buscar mercados accesibles. No tener todas estas herramientas para tener un poco todo el conocimiento de dónde existe la demanda, dónde debemos ir, pero tampoco... ¿Sí? Perdón, pensaba que... entonces, bueno, no obviar el sentido común y bueno, en este caso fue algo que me resultó curioso, ¿no? Que después de todo el análisis, estudio y de mercados, pues al final fuimos a Portugal y bueno, pues parece ser que tienen cierta demanda y están haciendo ya algunas ventas, ¿no? Porque bueno, pues es relativamente fácil, ¿no? Y es más fácil irte al mercado de la Unión Europea con la facilidad que tenemos que hacer negocios que irte a Estados Unidos, por mucha demanda que tenga, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio del potencial o las trabas o el coste o el periodo de retorno, ¿no? Entonces, la planificación, como siempre, es crítica y, bueno, como estamos en este seminario sobre planificación, pues no podíamos decir otra cosa, ¿no? Y apoyaros en las distintas ayudas, ¿no?, que tienen distintas instituciones, que son muchas, información, asistencia a ferias, que son importantes. Os encontraréis personal de Distenda, del ICE, de cámaras que tienen gran formación y experiencia. Entonces, al final lo interesante es obtener esa experiencia de la propia competencia, que como bien comentaba Cristian, es importante relacionarse con la competencia. Hay gente que no le gusta, pero a mí siempre me ha parecido de lo más importante. Yo he resuelto muchísimos problemas con competencia, precisamente hablando, porque al final, pues bueno, pues tengo el teléfono directo de ellos y
Y en algunos proyectos que he tenido, pues prácticamente he recurrido a ellos, ¿no? Entonces, hay veces que hay cierto secretismo, ¿no? Pero bueno, por eso comentaba Cristian, que es importante ver la competencia, incluso para preguntarle ver lo que hacen, ver las novedades, eso es importante. Entonces, bueno, por mi parte agradeceros, no sé si tenéis mis datos, tendréis la ponencia que os la mandarán, aparte de la grabación. Ahí tenéis mi correo por si en cualquier momento tenéis cualquier consulta, aparte que tendréis el de Sergio y el de Cristian. Y no sé si tenéis alguna consulta o alguna duda final. Una última pregunta. Sí, una consulta. En la parte de inversión inicial para un plan de internacionalización, ¿cuál es el monto promedio en general de que cada empresa está invirtiendo en hacer un plan? Hay una estadística de que empezar por 2.000 euros, 3.000 euros, ponerlo en esa lucha para hacer esas acciones de internacionalización. Bueno, preguntan si tenemos datos o ratios sobre financiación necesaria para la internacionalización dentro del plan de acción que hemos comentado a la hora de cuantificar cuánto nos cuesta. La verdad que, pues como siempre, es muy, muy variable. Es decir, ahora estoy con una empresa que su objetivo es Uruguay, Sudáfrica y Andorra, y evidentemente tiene unos costes de producción legalizada del cannabis, por cierto, que es bastante curioso, uno de los estudios más interesantes que he hecho. He estudiado mucho sobre el aspecto. Entonces, claro, el viaje a Andorra es relativamente... Es decir, en este caso, pues estaremos hablando que el primer año una empresa que tiene músculo financiero, pues podrá tener unos costes de 6.000 a 7.000 euros, seguramente. En el caso de la empresa que os comentaba de joyería sostenible, hemos elegido 3 países que están cercanos, que son Dinamarca, Alemania y Suecia. Pues el coste que ellos pretenden en el año 2022 creo que eran 3.000. Entonces, es totalmente variable en función de, por eso decía, mercados cercanos. En el caso de la empresa que os comentaba de champú, pues prácticamente el coste que están teniendo y su objetivo, que al final vieron que era más complejo por el momento en el que estamos, pues prácticamente no creo que se vayan a gastar más de 1.000, 1.500, porque su objetivo es intentar ir a Portugal con los mismos comerciales. Entonces, bueno, se han hecho un estudio, una adaptación de la web al portugués y material comercial, que es traducir. Entonces, eso es bastante más bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, más que cuantificarlo y tener hay que adaptar cada empresa a los recursos financieros que tiene. Si la empresa que os comentaba antes, Sudáfrica, Uruguay, es porque tiene un músculo financiero importante, porque tiene un grupo inversor detrás, bueno, pues ha elegido mercados que realmente tienen un coste, pues eso, ir a Uruguay pues requiere una semana y media de una persona, no sé, me voy a inventar 2.000 euros de vuelo, más los hoteles, es decir, tiene un coste importante cualquier acción comercial. Si solo vas una vez al 100%, no vas a vender nada en ningún país, o sea que requiere... Pues en el caso de Alemania, pues estamos hablando de quizás lo contrario, ¿no? Hay vuelos de Málaga que salen pues prácticamente por 100 euros, ¿no? Es decir, paradójicamente los hoteles son más baratos en Alemania según que en Uruguay seguramente. Entonces, bueno, pues al final hay que adaptar la realidad de la empresa. ¿Por qué ha elegido una empresa Alemania? Pues eso, porque tiene poco músculo financiero y, bueno, porque realmente salía así, ¿no? Y saben hablar alemán, en este caso, ¿no? Entonces, hay que adaptar casi... El importe que requiere la empresa casi lo tenemos que planificar, tiene que tener todo un equilibrio. Realmente no podemos decir tenemos que tener 5.000 euros para la internacionalización el primer año, es al revés. Es decir, cuánto disponemos y en base a eso hacemos un plan de acción. También podemos pedir un crédito, pero bueno, no lo recomiendo, ¿no? Porque al final eso sí que es más arriesgado, ¿no? Es decir, cuánto podemos disponer, pues en base a eso estudiamos y vemos hasta dónde podemos llegar y a lo mejor tenemos que... No sé, puede ser que después del estudio pensemos que el 2021 no es el año adecuado y tiene que ser el 2023, que eso es importante, tampoco lo he dicho. La reflexión nos da si realmente estamos preparados para hacer esa internacionalización, porque a lo mejor porque tenemos gran volumen de venta nacional o porque realmente no tenemos esos 3.000, si fuera la media, pues a lo mejor decimos, oye, es que no tenemos los recursos o no tenemos ese músculo financiero que nos hace falta, que puede ser 1.500 o puede ser 5.000, oye, pues... Vamos a intentar incrementar el volumen de ventas aquí. Nos proponemos en enero de 2023 empezar el plan de acción. Es decir, que realmente, desgraciadamente, no hay unos ratios ni... Luego todo el mundo también pregunta, bueno, ¿cuánto tarda en obtener los primeros contratos, los primeros volúmenes? Pues también es algo importante, ¿no? Y eso también es totalmente variable en función de los productos que tengas,
seguro que si fuera yo a vender vuestro producto tardaríamos 3 veces más, porque soy muy malo. Entonces, bueno, pues hay que tener las capacidades comerciales que tenga cada empresa, que es importante, ¿no? Los recursos humanos, esto todo tan variable y hay tantos aspectos. La suerte muchas veces, ¿no? Que esto es como de, bueno, pues encontrar el proveedor adecuado porque por casualidades, ¿no? Es decir, muchas veces, uno de los objetivos, ¿cuál era? Dentro del programa que lleva tanto tiempo, ¿no? Pues el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Que lo conocemos mucho, pues en Francia es muy, muy complicado entrar, ¿no? Entonces, pues a casi todo el mundo se lo comentaba, oye, es muy complicado el aceite de oliva virgen extra en Francia, hay una competencia muy grande, hay muchas empresas posicionadas, pues si eres una empresa pequeña, incorporarte de primera es complejo, ¿no? Después de haberle contado esa parte, pues uno me comentó que le habían llamado a un proveedor para comprarle, sin haberlo buscado, ¿no? Cosa un poco rara, ¿no? Entonces, al final te encuentras todo tipo de casos, ¿no? Pero la realidad es que hay que adaptar más la empresa a la internacionalización, no podemos forzarlo. Y si no tenemos 3.000 o tenemos 10.000, pues no lo hacemos, creo. Esa es mi recomendación, más vale no hacerlo, ¿no? A mí me gustaría añadir algo también, que es que normalmente la estrategia de internacionalización o los recursos que vayamos a invertir en este proceso, en esta aventura internacional, normalmente termina costando más de lo que hemos presupuestado. Y lo que es importante también dejar claro es que esto cuesta dinero. O sea, empresas públicas como nosotros o como el ICEX o como las cámaras de comercio, y hay otras instituciones que apoyan estos procesos, ayudan en la medida de sus posibilidades y de sus recursos, pero la empresa siempre tiene que poner sobre la mesa un presupuesto para dedicar exclusivamente al tema de internacionalización. Y muchas veces, y esto es una experiencia que nosotros hemos tenido porque hemos estado muy cerca de las empresas durante todos estos años, muchas veces estrategias de libro que han sido cuidadosamente planificadas pues no salen como se había previsto. Y al contrario, como decía Ismael antes, a veces llega uno a una feria y encuentra su alter ego, su mirlo blanco, que es el importador ideal, y empieza a vender desde el primer momento y las cosas salen estupendamente. Pero esto, lo más prudente es no contar con esta posibilidad, sino ponerse un poco en la peor de las situaciones, porque todas estas estrategias y todos estos planes suelen terminar costando más de lo que uno ha planificado. Y esto es un poco lo que nosotros hemos visto alrededor a través de todos estos años de estar cerca de las empresas en sus aventuras internacionales. Ok, perfecto. No sé si tenemos algo más o pasamos. No, ya está, sí. Vamos a... Ok, pues muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Ismael. Que tengas un buen día. Gracias. Sergio. Bueno, si quieres, sigo un poco dirigiendo cómo va a continuar esto. Yo voy a hacer una pequeña introducción a los servicios de Extenda. No quiero extenderme mucho porque creo que la ponencia central ya se ha dado. Y luego también nos interesa mucho que las empresas que están asistiendo a estas jornadas tengan claro cuáles son los servicios que estamos prestando a través de la oficina de la ITI en Algeciras, porque son servicios que tienen, son todos los servicios de Extenda, pero que tienen un apoyo especial, teniendo en cuenta, digamos, la atención que estos programas de la Unión Europea están presentando a provincias que merecen un desarrollo específico. Sí me gustaría decir que Extenda, después de más de 30 años apoyando a las empresas exportadoras andaluzas y a las que quieren exportar, seguimos prestando servicio a las empresas que están interesadas en explorar este potencial de internacionalización, y lo hacemos además independientemente del tamaño de la empresa, de la experiencia internacional, del sector al que pertenece, incluso de la estrategia que quieren poner en marcha. Si nosotros entendemos y digamos que la empresa que se acerca a nosotros tiene un potencial internacional y su producto o servicio tiene una posibilidad de encontrar un hueco en nuestros mercados, nosotros vamos a encontrar la manera de ayudar a desarrollarlo a través de nuestras herramientas o adaptando estas herramientas al caso particular de cada empresa. Y lo hacemos, como decía el enunciado de esta intervención mía, atendiendo a diferentes fases del proceso de internacionalización. En la primera fase hemos estado encontrando siempre a empresas que no tienen experiencia internacional, pero que tienen cierto interés y curiosidad por explorar sus posibilidades en otros mercados. Para estas empresas, que son una buena cantidad,
aún dentro del tejido empresarial andaluz. Hemos puesto el año 2019 en marcha lo que hemos denominado la Red Andalucía, que es un equipo de consultores que está presente en cada una de las provincias andaluzas y que está dedicado 100% a la identificación de potencial exportador. Nos hemos puesto a buscar allá donde estén empresas que no conozcan nuestros servicios y empresas que tengan productos y servicios que debidamente adaptados o con una estrategia adecuada puedan tener la posibilidad de acceder a los mercados internacionales. Nuestro objetivo es levantar o identificar a 1.400 empresas cada año y estamos ahora mismo a mitad de nuestro segundo año de desarrollo de esta Red Andalucía en cada una de las provincias. Esto es muy interesante porque nuestros consultores están visitando a las empresas, están analizándolas, haciendo un cuestionario de valoración y sobre todo sugiriendo a las empresas lo que deberían de hacer una vez identificado este potencial, lo que deberían hacer para dar estos primeros pasos en el proceso de internacionalización. Aparte de estas empresas que se encuentran, digamos, sin ninguna experiencia, pero con interés en la internacionalización, tenemos una segunda fase en la que encontramos a empresas que ya tienen alguna experiencia, pero quieren seguir desarrollándose en otros mercados. Y que requieren, por tanto, apoyo de Extenda para tomar decisiones. Requieren información actualizada de mercados, requieren formación para mejorar las habilidades de sus directivos o requieren participar en acciones de promoción que son normalmente muy costosas para acercar sus productos y servicios a los mercados, a los importadores y a los distribuidores. Para estas empresas que tienen ya cierta experiencia, Extenda cuenta con servicios de información, de formación especializada, de consultoría técnica especializada y sobre todo un programa amplio de acciones de promoción para los principales sectores exportadores andaluzos. Acciones de promoción como son las ferias agrupadas o las misiones comerciales inversas o directas, para el sector agroalimentario las promociones en punto de venta y otros nuevos servicios que vamos incorporando año a año a las programaciones anuales de Extenda. Más adelante nos encontramos en tercera fase a empresas que ya tienen cierto recorrido internacional, que son maduras incluso en varios mercados, pero que sin embargo siguen necesitando apoyo de Extenda o de otras instituciones, bueno, pues para llegar a ser más competitivas, para abordar nuevas fórmulas para crecer en los mercados en los que están presentes o incluso para abordar nuevos mercados en los que aún no están. Esas estrategias sofisticadas normalmente consumen una buena cantidad de recursos y con la ayuda de Extenda, digamos que desarrollar estas estrategias y estas planificaciones para las empresas que ya tienen cierta experiencia internacional, pues puede resultar menos difícil que si lo hacen en solitario. Para estas empresas, digamos, maduras, exportadoras maduras, yo destacaría un servicio que en Extenda venimos prestando desde el comienzo de su actividad, que es nuestra red exterior. Nosotros estamos actualmente presentes en más de 50 mercados que presentan oportunidades de negocio para nuestras empresas con diferentes fórmulas de presencia. Estamos con antenas, incluso con oficinas propias. Y estas personas que trabajan para Extenda en estos más de 50 mercados están dedicadas a identificar oportunidades de negocio para las empresas andaluzas y para ponerlas a disposición de nuestras empresas y asesorar y aconsejar la mejor forma que las empresas con posibilidades tienen de entrar, desde, digamos que el análisis o el envío, la puesta a su disposición del listado de importadores y distribuidores, de estudios de mercado o incluso de información actualizada sobre las posibilidades que tiene su sector, a actividades mucho más sofisticadas como son la organización de agendas individuales para aquellas empresas que ya han contrastado que tienen reales posibilidades de entrar en ese mercado y quieren dar un paso más y entrevistarse con importadores y distribuidores de ese mercado.
Digamos que ese es el trabajo central de nuestra red de oficinas, que como digo está presente actualmente en más de 50 mercados. Detallar cada uno de los servicios que actualmente presta Extenda, pues nos iba a tomar toda la mañana y yo recomiendo a las empresas que no nos conozcan y que estén interesadas en conocernos más a fondo, que para el tema particular que quieran atender, pues hagan una consulta a info@extenda.es o que directamente entren en nuestra página web www.extenda.es, donde van a encontrar información detallada, muy intuitiva y muy fácil de navegar sobre cualquier sector y cualquier mercado en el que puedan tener interés. Repetirles que estamos a su disposición, que seguimos prestando servicio y que estamos al otro lado del teléfono o para una entrevista individual a disposición de todas aquellas empresas que no exporten y que quieran hacerlo, que exporten y que quieran incrementar sus exportaciones o que ya estén maduras y quieran afrontar y poner en marcha nuevas estrategias internacionales. Estoy a su disposición si hay alguna pregunta y si no la hay, quiero ceder la palabra a Sergio Rivas, que es el director de la oficina de la ITI en Cádiz. ITI, que es el acrónimo de la Operación Territorial Integrada, que es un programa de la Comunidad Europea que ofrece a las empresas de la provincia de Cádiz condiciones muy especiales para participar en actividades programadas en la agenda de Extenda. Sergio, si no hay preguntas para nosotros y si no la dejamos para el final, tiene la palabra. Vale, pues estoy comprobando, vale, creo que bueno, aparte de alguna petición de información extra de correos, vale, creo que no hay ahora mismo preguntas. Así que, si te parece, Cristian, paso a mi presentación. Adelante. Okay, un segundín, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Vale, pues estupendo, ¿vale? Como ha dicho Cristian, yo soy Sergio Rivas, director de la oficina de Extenda en Cádiz. En concreto, después de la presentación de Cristian hablando sobre los servicios de Extenda en global para toda Andalucía y de la presentación de Ismael sobre el tema de consultoría de estrategia internacional, voy a hablar un poquito más sobre los servicios que tenemos en concreto o más específico para la provincia de Cádiz. Básicamente son servicios de promoción agrupada, ¿vale? Nosotros podemos ofrecer este tipo de servicios de una manera más ventajosa que para el resto de provincias, debido a que trabajamos con unos fondos especiales, que son los llamados fondos ITI, Inversión Territorial Integrada, que son unos fondos europeos en concreto para el desarrollo de la provincia de Cádiz. Bueno, estos fondos, aparte de disponer de ellos, Extenda en parte para vosotros, pues también hay otras áreas directamente a lo mejor de ayudas a adquisición de material tecnológico, desarrollo de telecomunicaciones, etcétera. Digamos que los fondos ITI son unos fondos globales para el desarrollo de la provincia en su conjunto, para haberla destinado como una zona de especial necesidad, según la Unión Europea. Entrando un poquito en cuestión, nosotros llevamos operativos aquí en Algeciras para toda la provincia desde enero de 2017, atendiendo a las empresas en materia de comercio exterior. Como digo, bueno, estamos financiados, aparte por parte de fondos de la Junta de Andalucía, también por fondos de la ITI, lo que nos conviene a la hora de realizar algunos tipos de promoción agrupada y que vosotros podáis beneficiar de estos fondos en materia de internacionalización. Digamos que la característica más significativa de nuestra oficina es que tenemos nuestro propio plan de acción para las empresas de la provincia. Esto consiste, bueno, en una serie de acciones, ya pueden ser ferias, misiones comerciales indirectas, jornadas informativas, que nosotros elaboramos todos los años, no porque a nosotros nos guste un país en concreto, sino porque todos los años hablamos con interlocutores de la provincia, de diferentes sectores, ya sean asociaciones, federaciones, clústeres, etcétera, que nos ayudan a diseñar un plan de acción para el año siguiente.
porque, bueno, al ser ellos los especialistas en cada sector, pues nos dicen su sentir, nos comunican cuáles son los mercados más interesantes para cada sector en un determinado momento y son los que nos ayudan cada año a elaborar el plan de acción, ¿vale? Hablando un poquillo sobre el plan de acción, ¿vale? Normalmente pues se divide en 4 modalidades, las acciones que se hacen cada año. Las primeras más conocidas son las participaciones agrupadas en ferias. Aparte, bueno, como digo, antes de explicar que nosotros, bueno, tenemos nuestro propio plan de acción para la provincia de Cádiz, pero lógicamente también está el plan de acción de Extenda Sevilla para todas las empresas de Andalucía. Así que, bueno, las empresas de Cádiz os podéis beneficiar tanto de las convocatorias que saquemos nosotros para la provincia de Cádiz como las que saca Extenda para el resto de Andalucía. A diferenciar, nosotros al contar con unos fondos especiales, pues las convocatorias que nosotros saquemos, en concreto desde esta oficina, tienen una serie de ventajas, que ahora explicaré un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, hablando un poquito sobre las acciones que tenemos, las más comunes son las participaciones en ferias. ¿Cómo se organizan esto? Pues nosotros, cuando decidimos a qué feria vamos a ir, alquilamos una parte de la feria para nuestras empresas de la provincia de Cádiz. Nos encargamos de todo el tema de contratación del espacio, decoración y tal, y nosotros a cambio de una cuota, pues las empresas pueden participar, ¿vale? Reduciendo de esta forma significativamente los costes que tendría para una empresa participar en una feria. Si quieres entramos después un poquito más en cuestión, ¿vale? Para ver casos concretos en temas de vino y demás. Bueno, ya si queréis os comento después que tenemos un par de acciones que os pueden interesar el año que viene. Fue una feria que se celebra en Barcelona, que ya asistimos en 2019, que fue muy interesante porque vinieron distribuidores, importadores de todo el mundo y que, bueno, que yendo por tu propia cuenta como empresa, a lo mejor te costaría participar, digamos, 3.000, 4.000 euros, pero si vas con nosotros, a lo mejor te cuesta participar unos 500 euros, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? Las acciones o ferias que nosotros convocamos tienen que ser diferentes a las que saca Extenda en Sevilla para toda Andalucía, bueno, ya que a nosotros disponer de unos fondos especiales que podemos subvencionar más gastos, pues estaríamos en conflicto sin que nosotros, si por ejemplo Extenda Sevilla va a la Feria Anuga, que es una de las ferias alimentarias más importantes del mundo, pues nosotros vamos a alguna feria que no vayan ellos. O sea, alguna feria como este año, que hemos ido a una feria en Londres, bastante interesante, alimentaria, donde también, aparte de empresas de aceite, producen también empresas de vino. Así que digamos que tenemos que buscar nuestras propias ferias, separadas de las de como digo, nosotros, para entrar, si queréis, un poquito en números directos y demás, para ver cómo os podéis beneficiar, nosotros cubrimos, desde las acciones que sacamos nosotros, cubrimos los gastos desde el desplazamiento al país donde se celebra, el alojamiento durante los días de la acción, el stand, lógicamente, la decoración y todo, lo cubrimos nosotros a cambio de una cuota, que en el caso de la feria suelen rodar los 500 euros. Ya digo, dependiendo de la feria, por ejemplo, estamos viendo en la foto la feria Neva, que se celebró en San Petersburgo la semana pasada, donde fueron empresas de naval, de logística y tal, y nosotros, pues, como digo, a cambio de la cuota, pues nosotros organizamos toda la participación de ellos. Si hubieran ido por su cuenta en esta feria, se hubieran dejado no menos de 6.000, 7.000 euros, yendo con nosotros, al final se han gastado 500 euros. Eso en cuanto a la feria. Después tenemos también la modalidad de misiones comerciales directas. ¿En qué consiste esto? Suelen ser viajes grupales de un mismo sector de actividad, donde según el concepto que se dé a la misión en concreto, se pueden hacer agendas individuales o agrupadas. Esto lo explico ahora un poquito si queréis. Aparte, bueno, siempre está el acompañamiento de Extenda y lo mismo, pues nosotros cubrimos todos los gastos de gestión que tendría la participación a cambio de una cuota. En el caso de las misiones directas, la cuota suele rondar actualmente unos 480 euros más o menos. Y nosotros cubrimos todos los gastos derivados de la participación. Por ejemplo, hablando si son agendas individuales o agrupadas, bueno, señalar la foto, ¿vale? Que es una foto de una misión comercial directa que le tengo mucho cariño porque acompañé yo a este grupo. En este caso se hicieron agendas agrupadas porque fue un grupo que vendía directamente el destino Cádiz como punto de parada para cruceros, ¿vale? Fuimos a Reino Unido, nos reunimos con navieras como Fred Olsen, Royal Caribbean, etcétera, etcétera, para, bueno, promocionar de una manera más directa el destino Cádiz como parada de crucero. Pero después, esta fue una agenda agrupada porque íbamos todos en conjunto promocionando el mismo destino,
pero también hay agendas comerciales que, por ejemplo, se hacen para los sectores de moda, sectores alimentarios, donde se hacen agendas individuales, donde pues, el participante en concreto me dice, mira, pues me interesaría a lo mejor reunirme con un perfil de distribuidor, de importador o lo que sea, y nosotros pues te hacemos durante los días de la misión, te hacemos una agenda adaptada a tus necesidades. Después están las misiones comerciales indirectas, que a lo mejor, como podéis intuir por el nombre, pues en vez de nosotros ir a un mercado en concreto viajando, pues nosotros invitamos a una serie de invitados interesantes para nuestras empresas. Eso se puede ver, por ejemplo, en la foto, que es el caso más reciente, que ahora, bueno, gracias a que todo está mejorando, pues ya podemos tanto viajar como traer invitados presencialmente. La foto que vemos es de una misión inversa que hicimos la semana pasada de temas de promoción inmobiliaria, donde invitamos a agencias inmobiliarias, fondos de inversión y tal, para que conocieran in situ la provincia de Cádiz, mostrarle las promociones inmobiliarias presentes y futuras que se van a hacer y conseguir de esta manera pues, que se beneficien nuestras empresas de su visita y poder hacer un contacto a largo plazo con bastantes invitados interesantes. La ventaja de esto respecto a las misiones directas es que los invitados, dependiendo del sector, es muy interesante que conozcan in situ la zona. Por ejemplo, a la hora de invertir en promoción inmobiliaria y tal, pues lógicamente es mucho más interesante traer a los invitados aquí que a nosotros no ir a otro país a venderlo. Ahí en la foto estamos viendo, bueno, los invitados, que en este caso eran agencias inmobiliarias de otros países, pues están conociendo la zona, en concreto está en Puerto Real, una urbanización que se va a hacer de alto standing allí. Así que con un poco de suerte, pues invertirán en el futuro en nuestra provincia. Y después, no tan de promoción, pero sí muy útil a la hora de conseguir información, a la hora de internacionalizar la empresa, hacemos muchas jornadas informativas, también que son de carácter gratuito. Dentro de esta jornada pues, podemos encontrar 3 modalidades, sobre todo, generales sobre internacionalización, que es donde catalogaríamos la de hoy, porque no nos centramos en ningún sector ni mercado concreto, sino que damos un poquito de información sobre los servicios que damos, cómo hacer tu propio plan de estrategia internacional, ¿vale? Después están las jornadas sectoriales, y como vemos en la foto, esta es una que se celebró para el tema de pesca de Cádiz, de cómo internacional. Esto se hace cuando queremos dar pistas o queremos dar consejos sobre cómo internacionalizar un sector en concreto. En el caso de la foto, por ejemplo, pues, bueno, invitamos a una empresa que lleva bastantes años exportando temas de pescado y demás. La invitamos y demás y hicimos una serie de charlas informativas, consejos, hablando todo el tema legal, de cómo exportar un producto en concreto a otro país, etc. Y después, la última modalidad, pues, son las jornadas más generales sobre mercados, sobre países a lo mejor que creemos que pueden ser interesantes para la provincia de Cádiz. Y como hicimos hace un par de años, que vimos que a lo mejor países como Perú, debido a la inversión que se estaba haciendo, al crecimiento de marca España allí, pues hicimos en concreto una jornada sobre Perú, sobre cómo invertir allí en ese mercado, pues veíamos que era bastante interesante para las empresas de aquí. En cuanto a cómo participar en este tipo de acciones, jornadas y demás, vale, no sé si de los que estáis presentes todos estáis dados de alta en Stenda. Si no lo estáis, bueno, os podéis dar de alta gratuitamente y os llegarán todo el tipo de acciones, convocatorias que nosotros lancemos, os llegarán a vuestro correo. Si no, siempre podéis entrar en la página web de Stenda, en el apartado de convocatorias, donde podéis filtrar el país donde queréis hacer la promoción, el sector al que pertenecéis, y os saldrán las acciones, tanto presentes como futuras, que tendremos en cada mercado. Por ejemplo, esto es una captura de ayer, y la primera que me salía pues, son las convocatorias que están abiertas, que son, por ejemplo, una misión directa agroalimentario a Panamá, una misión directa a auxiliar agrícola a Brasil, ¿vale? Es muy importante que si no queréis perderos alguna acción en concreto, una de dos, o nos preguntáis a nosotros por algún mercado en concreto que queráis participar en una feria, o visitar continuamente a lo mejor la página web de Stenda, donde se actualizan las diferentes convocatorias que sacan, o directamente, bueno, como si estáis dados de alta en la base de datos de Stenda, os llegarán al correo todas las convocatorias nuevas que salgan.
¿vale? Ahora nosotros estamos trabajando en el plan de acción 2022, donde habrá en torno a unas 20 acciones de promoción, dentro, tanto ferias, misiones comerciales indirectas, etcétera, que si queréis, bueno, os puedo pasar para que veáis dónde vamos ir el año que viene. En concreto, os puedo decir, a lo mejor, viendo de los sectores que estáis aquí, os puedo decir después, si queréis en concreto, qué ferias o qué acciones vamos a hacer el año que viene. ¿Vale? Nada, solamente era eso, hablar un poco de los servicios que en concreto nosotros tenemos para la provincia de Cádiz que os benefician, ¿vale? Hay que tener en cuenta que eso, como he dicho anteriormente, estas acciones de nuestro plan de promoción para Cádiz es único para la provincia de Cádiz. Ninguna otra provincia de Andalucía, al no disponer de los fondos ITI como lo hacemos nosotros, tienen su propio plan de acción. Así que, nada, pues si tenéis cualquier duda, pregunta o lo que sea, nada, ahora es el momento. ¿Qué acciones vais a realizar en el 2022 desde la oficina de Miguel? ¿Tenéis pensado para... ¿Algún sector en concreto? ¿Sector FIC para el próximo año? ¿Qué tenéis pensado? Me pregunta qué acciones en concreto para el sector TIC tenemos desde Cádiz para 2022. Estamos ahora definiéndola, ¿vale? Es muy probable que hagamos unas misiones comerciales a países de LATAM, ¿vale? Estamos definiendo, en cuanto cerremos, si quieres, yo te lo comunico personalmente, pero es muy posible que empecemos a trabajar también con países de LATAM el año que viene desde aquí. ¿Vale? ¿Qué países de Latinoamérica tenéis pensado? Pues es bastante probable que sea, estamos viendo, sí, Colombia, México. Estamos viendo un poco, ¿vale? Puede ser un poquito por encima, pero tenemos que confirmar, porque ahora mismo se está trabajando tanto Extenda Sevilla en su propia implantación como nosotros en el nuestro. Y hasta que no se cierre no te puedo decir nada, pero bueno, ya te digo que por ahí de momento van los tiros. ¿Ferias que tenéis pensado? Ferias, pero ferias de sector en... Sí, ferias del sector TIC para el próximo año. Pues si todo va bien, esperamos repetir experiencia en Light Show, que es la feria del sector TIC que venimos nosotros trabajando desde 2018, así que esperamos que el año que viene podamos seguir asistiendo. ¿Vale? La agenda es anual sin bien por correo, ¿no? Estamos dados de alta, por ejemplo, yo estoy dado de alta acá. Sí, vale, normalmente lo que te preguntan que si el plan de acción en concreto para un año llega directamente al correo. Nosotros te van a llegar según se vayan abriendo convocatorias, pero si quieres, el que quiera personalmente preguntarme qué acciones vamos a hacer para el sector el año que viene, yo le puedo responder por correo o por llamada sin problema ninguno. Normalmente te van a llegar al correo en cuanto se empiezan a abrir las convocatorias de participación. ¿Vale? Pues si quieres alguna consulta en concreto, yo te puedo responder a lo que quiera por correo. Pero en concreto, tiene un correo concreto, ¿no? Sí, os lo facilito ahora, ¿vale? Bueno, voy a facilitar también por aquí mi correo, ¿vale? Por el chat, para que aquello que lo queráis, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda respecto a las acciones de promoción, cualquier cosa de tema de Extenda que tengáis alguna duda, me podéis escribir a mi correo personal, lo pongo ahí en el chat, ¿vale? Si queréis apuntarlo, si no, después os lo paso también a quien quiera. Vale, no sé si hay alguna otra duda, cuestión. Lo de las cuotas, Sergio, que has dicho al principio de tu charla, no sé qué se basa o se puede decir, o es por empresa, por sector, cómo va a tenerse de la cuota. Vale, me pregunta por el tema de las cuotas, de en qué se basan, cómo se calculan, etcétera, ¿vale? Nosotros, desde el principio de la oficina, ¿vale? Hemos establecido una serie de cuotas prefijadas para según el tipo de acción, ¿vale? Porque, bueno, hasta que no se sabe cuánto es el número de participantes y demás, no sabemos cuántos gastos vamos a tener en total. Así que nosotros, de la manera que hemos encontrado más justa es, a lo mejor para ferias, tener una cuota en concreto, para acciones comerciales, menos gastos, otra cuota en concreto, un poquito más barata, etcétera. Ya te digo, ahora mismo se está fijando más o menos en la cuota de emisiones comerciales en torno a los 480 euros. Las participaciones en feria unos 500 más IVA, más o menos. Suelen ser lo que rondan ahora las cuotas. De aquí, pero estoy hablando siempre para las acciones que sacamos nosotros de Cádiz, para las empresas de Cádiz.
La que saca a Sevilla para Andalucía tiene otra serie de condiciones económicas. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Pues no sé si Cristian a lo mejor quiere añadir algo antes de despedirnos. Pues yo creo que ya si no hay más consultas ya podemos concluir la jornada. Si no hay más consultas, podemos clausurar la jornada. Sí, básicamente, esperamos que haya sido de utilidad, que puedan sacar conclusiones de toda la información que hemos aportado, tanto Ismael como Sergio, del claves para un plan de internacionalización y del trabajo que desarrolla la oficina de la IT en Cádiz. Si no hay preguntas ahora, seguimos a disposición de cualquier empresa que quiera hacer cualquier consulta. Repito, en info@extenda.es o visitando nuestra web o pidiendo una entrevista personal. Seguimos a vuestra disposición. Agradecemos tanto a las empresas que han estado físicamente en nuestra oficina de Algeciras como las que se han conectado online su asistencia y bueno, pues las emplazamos a una próxima reunión con jornadas de este interés o incluso mayor. Muchas gracias por su asistencia y hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Espero verles pronto. Bueno, si tenéis alguna duda, ¿vale? Dejo mi contacto ahí en el chat y voy a dejar también el teléfono de la oficina, ¿vale? Si no me importa, Cristian, un segundo. ¿Vale? Claro. Para quien quiera apuntarlo, para quien quiera llamar. Es el 956-646-902. Es el teléfono de la oficina de Extenda aquí en Algeciras. ¿Vale? Estupendo. Así que nada, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a los asistentes. Que tengan un buen día. Gracias a ti, Sergio. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya, sí.